Hay Bueno, muchos yo creo que médicos que están falleciendo. ¿Tú dónde estás ahorita? ¿Tú dónde estás? Lima, Perú. Allá la mortalidad estuvo alta también, no estuvo dura. Está. Hay bastantes médicos que están cayendo. Aquí también. Date cuenta, la cuarentena más prolongada de todo el mundo ha sido la de Colombia. Ya completamos 5 meses ayer. Y no hemos llegado al pico. Entonces, eso ha sido un problema porque no ha habido un colapso en los sistemas de cuidado intensivo, pero estamos demorando mucho el pico y la economía está vuelta a nada. Y el post-COVID, esa va a ser más dura. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a iniciar. Les pido el favor de que apaguen los micrófonos por ahora y vamos a iniciar. Los viernes, ya vamos a presentar a Enrique en forma. Los viernes que hemos venido manejando o haciendo el webinar para enfermedades vasculares, para enfermedades periféricas, hemos manejado generalmente venas, linfáticos, arterias muy poco, ya lo haremos. Y se dio la dicha de podernos unir y poder hacer lo de cardiovascular. Al fin de cuentas, si estamos integrados o es un órgano que tiene que estar integrado, no puede estar por separado. Entonces esperamos poder hacer un viernes cada 15 días enfermedades cardiovasculares, darle consejos a nuestros pacientes, porque esto es para pacientes y para todos, desde luego, y que podamos llegarle a todas las familias, a toda la gente que estoy seguro que en este o en cualquier momento lo van a necesitar con mucha fuerza. ¿Por qué lo hacemos los viernes? Fin de semana, cansados, pretendemos que descansemos los viernes. Aquí en Colombia llamamos viernes culturales y nos tomamos un trago y yo espero que saquen ustedes su vaso y su botella y se puedan tomar algún traguito, no pasar de uno, importantísimo. Y quiero que empecemos con ánimo. Quiero que oigan algo que quería presentarles y vamos a empezar. Ya nos presentaremos, o sea, ya presentaremos en forma oficial al doctor Melgarejo. Entonces, quiero que ustedes oigan y miren esto, los que estamos acá. Bueno, yo creo que empezamos con el pie derecho, con el brazo derecho, con lo que debía hacer. Ahí espero que esa música les haya agradado. Voy a hacer un pequeñito alto
quiero mostrar el currículum de Enrique Melgarejo y ya seguimos comentando otras cositas. El doctor Enrique Melgarejo está lanzando el día de hoy con nosotros Educación Cardiovascular para Pacientes. Factores de riesgo, el tema va a ser factores de riesgo para enfermedades del corazón o circulatorias, llamémoslo así. ¿Quién es el doctor Enrique Melgarejo? Él es presidente emérito del Colegio Panamericano de Endotelio. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, es expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es fellow de la Latin American Society de Hipertensión, fellow de la European Society of Cardiovascular Prevention, es profesor emérito del Hospital Militar Central. Y bueno, la canción tan linda que ustedes acaban de oír, de escuchar, es del doctor Enrique Melgarejo. Quería ponerla de abrebocas, luego presentar su currículum y bueno, nos contagiaste de tranquilidad, Enrique, con esa música tan sensacional que me atreví a poner hoy antes de presentarte, pero quería que además de la calidad de médico especialista que tienes, de profesor en medicina, la gente supiera que esas dotes tan grandiosas que tienes tú, que es lo del órgano. Bueno, ya hablé, ya le quité un poco de tiempo. Enrique, bienvenido, bienvenidos todos, bienvenido Enrique. Ahora sí, esto es tuyo. Inícianos. Prende tu micrófono, Enrique, por favor. Prende tu micrófono. Sí, señor, ya, muchas gracias. Bueno, Jorge, ante todo, por la invitación, muchas gracias. Me siento muy honrado de participar en este evento que tú ya has sido pionero, que ya lleva cerca de 14 programas que han sido exitosos y tener la oportunidad de hablarle a nuestros pacientes, a la gente, a la comunidad, sobre algo al corazón, sobre algo sobre una víscera que es noble, pero canalla. Los enamorados, los literatos dicen que el corazón es el centro del amor. Bueno, eso no es cierto. Pero indefectiblemente, cuando uno está enamorado, el corazón vibra más, se acelera más. Tiene que ver mucho con la parte afectiva, con el amor, pero también con los temores, los sustos. Y esto lo digo a propósito porque el momento actual de la epidemia COVID, de la COVID, ha generado muchos medios, perdón, los medios han generado muchos miedos y eso repercute en la parte del corazón. Entonces vamos a hablar en una serie de programas sobre qué factores son los que pueden llevar a que una persona se enferme del corazón, que tenga un infarto o que tenga un problema, un ataque cerebral o que llaman un derrame cerebral o que acabe de pegar una máquina de diálisis o que le toque amputar una pierna, en fin. Entonces vamos a hablar de factores de riesgo sobre problemas cardiovasculares. Entonces, bienvenidos. Esto, como la filosofía ha sido de Jorge, el doctor Jorge, es totalmente para ustedes. Esto no es para médicos en el sentido de que vamos a hablar en un lenguaje muy sencillo para que ustedes lo entiendan y lo más importante de todos, que ustedes pregunten. Está disponible el chat y lo importante de esto es cualquier duda que ustedes tengan, hagan la pregunta, se las vamos a contestar. Gracias, Jorge, y empecemos. Perfecto, Enrique. Si me das 2 minuticos, más 3 minuticos, quiero mostrarle a nuestros queridos pacientes algunas cositas de corazón, unas imágenes de lo que es un corazón, de lo que son las arterias, de lo que son las venas. Lo hago muy rápido, Enrique, y vamos intercambiando. Quise poner esta diapositiva primera que dice un gen que no hemos querido entender. Definitivamente la herencia en la patología, en las enfermedades, perdón, cerebro cardiovasculares tienen muchísimo que ver. En la patología arterial muchísimo, en la patología, ya no lo contará el doctor Melgarejo, en la patología coronaria también muchísimo y en patología venosa, desde luego. La herencia es primordial. Espero que algún día podamos o se pueda encontrar ese gen, dónde está y cómo se puede corregir desde antes. Miremos ahora de lo que nos va a hablar el doctor Melgarejo, corazón, este aparatico que nos produce tantos sentimientos, que nos muestra afectos y defectos en la vida, que está detrás de un huesito que se llama el esternón en el centro del pecho, pesa aproximadamente 500 gramos,
Y si a la izquierda abajo tenemos una fotografía de una maquinita, una bomba que nos sirve para muchas cosas en las fincas, bombea el agua, se irrigan las matas y por esa razón crecen y por esa razón tenemos alimento nosotros. Esta bombita, la nuestra, la del corazón, bombea alrededor de 5 litros por minuto. Bastante, yo creo. O sea que equivale a 7.500 litros por día. Late 12.000 veces por día. Y no estamos enchufados absolutamente a nada. Dios nos hizo así y nos mandó para que nosotros pudiéramos estar latiendo ese corazoncito. Por eso hay que cuidarlo al máximo. Aquí abajo tenemos una autopista que del corazón, quiero mostrar, del corazón salen una serie de circuitos, una serie de conductos, como sería estas imágenes, no en pandemia, porque en pandemia está desocupada, pues eso va muy lleno, que salen estos vasos que se llaman arterias. Y por otro lado recogen, aquí vemos carros que van, que sería la sangre con oxígeno, y carros que vienen, que sería la sangre sin oxígeno, la sangre venosa. Miremos qué más pasa. Vamos a poner otra. A ver, ahora miremos qué son las arterias rápidamente, porque el corazón tiene arterias coronarias y de ahí parten todas. Entonces diferenciemos qué es una arteria, una vena. Ya tenemos el corazoncito. Vamos con las arterias, que son tubos elásticos que se contraen y se dilatan, llevan nutrientes y oxígeno a tejidos y órganos. No son simplemente tubos por el cual transita el agua, para nuestro caso la sangre. No, se contraen, se dilatan de acuerdo a las situaciones como nos va a explicar el doctor Melgarejo. Una arteria enferma reduce el flujo de sangre con oxígeno, es decir, no puede llevar el oxígeno, con unas complicaciones muy grandes. ¿Cuáles? Infarto cardíaco, ya nos van a hablar, obstrucción arterial cerebral y llegamos a muchas cosas, pero entre ellas amputaciones de extremidades, porque esos tubitos rojos que estamos viendo ahí, que deben llevar la sangre con oxígeno para que lo use un órgano, no está abierta o empieza a cerrarse o a dañarse prácticamente desde que nosotros nacemos. El roce de la sangre con el vaso hace que empiece a lesionarse. Es como una monedita rodando contra un ladrillo, contra algo todos los días hasta que se raspa, y hay forma de cuidar. Miremos la otra y ya dejamos al doctor Melgarejo completamente en paz para que entendamos. Venas. Las venas, después de que las arterias, son esos tubos rojos que acabamos de ver, llevan la sangre a los diferentes órganos, esa sangre tiene que devolver y esa sangre se devuelve al corazón derecho. Aquí pues la imagen que puede presentar un cirujano vascular no es otra más que venas varicosas, pero no me estoy refiriendo a las varices, sino a los otros tubos que son los que vuelven con sangre ya habiendo perdido su oxígeno. Esta imagen al lado derecho que tiene unas flechitas, las válvulas tienen unas venas, las venas tienen unas válvulas que prácticamente es como un ascensor, ayudan a que la sangre sube, pasa la sangre y estas válvulas se cierran para que la sangre no se devuelva. Esa es la diferencia de la sangre de las venas. También se dilatan, también se distienden, pulsan. Pulsan, es decir, nosotros nos ponemos una mano en una arteria para tomar el pulso. Esa arteria se llama arteria radial y vemos que hace pam, 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 abre y cierra. Pues las arterias las venas no de la misma forma, pero como van pegadas a las arterias, se transmite ese contacto y hace que la vena pueda pulsar por contigüidad con la vena. Eso era todo lo que yo quería comentar, Enrique. Me perdonas que te hubiera frenado un poquitico, pero para que la gente tenga un concepto claro, nuestros pacientes tengan un concepto claro de circulación arterial y circulación venosa. Sigue, ahora sí, le prometo que no lo vuelvo a interpelar ya de aquí hasta que finalicemos. A mí me falta, si tú empezaste muy bien haciendo la introducción en el sentido, y me gustó mucho el ejemplo de la bomba, porque el corazón tiene una función de bomba, es un músculo que se contrae permanentemente y cada vez que se contrae el corazón, tiene
un sistema de válvulas el corazón. Entonces, de pronto han oído hablar que la gente tiene un soplo, que tocó cambiar la válvula, una cirugía, en fin. Porque el corazón, ¿qué hace? Cuando el corazón se contrae, el ventrículo izquierdo eyecta, bota la sangre que viene del pulmón oxigenada. Y esa válvula, que se llama la válvula aórtica, se abre y la sangre empieza a salir. Pero esa válvula se cierra para que la sangre no se devuelva. Cuando esa válvula se daña, hay que cambiarla. Es un problema mecánico y la solución luego es mecánica. Entonces, esa bomba que es el corazón, que su función es, como ya dijo Jorge, inyectar sangre, esa sangre que lleva oxígeno fundamentalmente y muchos otros nutrientes. Todo lo que el organismo requiere va en la sangre. Esa sangre que llega, o una vez que sale al corazón, viaja a través de la aorta. No es vena, aorta, es arteria. Todo lo que lleve sangre, todo lo que Jorge mostró que era rojo son arterias. Todo lo que le devuelva la sangre ya sin oxígeno, porque ya le entregó a los tejidos, entonces son las venas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y yo les decía a ustedes que el corazón es una víscera noble, pero canalla. ¿Por qué es noble? Porque el corazón trabaja para los demás. Como usted no se contrae 120.000 veces en un día, inyecta una cantidad enorme de sangre y todo para los demás tejidos, cerebro, riñones, piernas, todo. Y tan solo un 5% lo deja para sí mismo, para su propio corazón, porque el corazón es un órgano y necesita oxígeno, necesita también que le llegue la sangre con los nutrientes. Esas arterias son las coronarias, que son las que nos producen el problema del infarto. Cuando las coronarias se tapan, se enferman, se obstruyen, produce una angina de pecho, el infarto o la muerte súbita. Como dice la gente, el estado regio y amaneció como un pollo, ¿no? Sí, es un infarto fulminante, que también se llama así, porque fue un trombo muy grande que tapó la arteria y el corazón se quedó como sin combustible, no puede oxigenarse y ese es el infarto. Entonces, sigamos con el viaje. Entonces, abre la válvula aórtica, sale la sangre a través de la aorta y una pequeña parte entra al propio corazón, pero entra más que todo es cuando el corazón se dilata. Cuando se contrae con fuerza, la sangre va hacia adelante, va por la aorta y la aorta se va adelgazando y ramificando. Y eso hace que todos los tejidos, desde las orejas al dedo gordo del pie, el último punto del organismo, allá llegue la sangre a través de pequeños vasos que se van adelgazando desde la aorta y forman después los capilares, se suelta la sangre, esa sangre, pues, repito, va al oxígeno, los nutrientes, y es lo que nos mantiene con vida. Cuando las arterias se dañan por factores de riesgo, que es el tema central de hoy, ahora vamos a ver con más detalle de factores de riesgo, entonces esas arterias, al enfermarse, hace que los órganos que necesitan oxígeno, que necesitan nutrientes, no les llegue. Y ahí comienzan los problemas que finalmente llevan a problemas cardíacos, a problemas renales, a cualquier órgano que esté irrigado, o sea, todo el organismo. Y el único sitio que no hay arterias, que no llega la sangre directamente, es el pelo y las uñas. De resto, todas partes está irrigado el otro organismo. Entonces, una vez que las arterias y los capilares, esos pequeños vasitos que se van ramificando, va soltando oxígeno, se empiezan otra vez a juntar y a formar unos vasos más grandes, como la autopista que vieron ustedes, que son las venas. Y esas venas ya llegan sin oxígeno, ya han dejado todo en todos los tejidos y llegan al pulmón, pero llegan a través del corazón, llegan por el lado derecho del corazón. Y el corazón, cuando se contrae, está ido por dos cámaras, una que es la izquierda, el ventrículo izquierdo, que ya hablamos, que cuando se contrae, eyecta la sangre. Y en el ventrículo derecho llega la sangre, que ya, repito, cumple su misión, y llega al ventrículo derecho y cuando el corazón se contrae, esa sangre que está en el ventrículo derecho se va ¿a dónde? A los pulmones. ¿A qué? A recibir oxígeno. Entonces también, por ejemplo, la gente que tenga problemas pulmonares, que son fumadores, o que tengan enfisema o otros problemas de tipo pulmonar, pues están mal oxigenados. Entonces también hay problemas. Que así el corazón trabaje bien, no tiene cómo llevar la sangre que no llegó por los pulmones enfermos. Por eso es que el corazón está muy ligado a la parte pulmonar. Y hablamos de problemas cardiopulmonares, porque cuando el corazón está enfermo, se enferma el pulmón. Y cuando el pulmón está enfermo, también afecta al corazón. Entonces vemos cómo está integrado toda la parte cardiovascular también con la parte pulmonar. Si Jorge tiene algún comentario o alguna acotación hasta ahora o
Antes de No, seguir no, adelante. no, Enrique, todo está perfecto. Yo creo que sigue adelante para no perder el hilo y que nuestros pacientes Ok. continúen con la idea. Entonces se cuenta ustedes que el corazón lo que hace es cuando se contrae, se abre la válvula aórtica, sale la sangre, va por la aorta, ya sabemos que es no es la vena aorta, es la arteria aorta, deja su oxígeno, vuelve por las venas, llega al pulmón, se oxigena, vuelve al corazón, al lado izquierdo del corazón y sigue ese ciclo permanentemente. Y ese corazoncito, insisto y les repito, tan solo toma un 5% de toda la sangre del organismo que bombea para el propio corazón, a través de las arterias que ya ustedes vieron en la foto que mostró Jorge, que son las coronarias. Entonces la enfermedad coronaria es lo que produce los infartos. Pero si el corazón está enfermo, si el corazón por otros mecanismos también empieza a fallar en el sentido que pierde esa fuerza de bomba, ese músculo ya se vuelve débil, entramos en un proceso que se llama en general falla cardíaca. La falla cardíaca es cuando hay problemas que el corazón, el músculo, pierde su fuerza de contracción. Entonces se cuenta ustedes que ya vamos complicando un poco las cosas. El corazón es un músculo que bombea sangre. Cuando ese músculo se enferma, se produce la falla cardíaca, se vuelve débil el corazón. ¿Y eso qué genera? Que el corazón, al no bombear sangre, empieza a encharcarse en los pulmones, a quedarse en los pulmones, y comienza el enfermo a asfixiarse, camina y se ahoga, se asfixia. Ojo con eso, ese síntoma de que si yo camino y me ahogo o subo un segundo piso y llego ahogado, está diciendo que ese corazón está débil. ¿Por qué? Por muchas causas. Puede ser por el problema coronario, hablamos de eso, puede ser por las válvulas, porque el corazón tiene la válvula aórtica, que es quizá la que más se enferma, pero tiene otras válvulas, la mitral, la tricuspidia, en fin, que lo que hacen esas válvulas es que el corazón eyecte sangre y no se devuelve, y cuando entra al ventrículo izquierdo hay otra válvula que se cierra para que la sangre no vaya a los pulmones, en fin, no quiero complicarle las cosas, pero entonces tenemos, el corazón se enferma, o por la parte muscular, o porque no le llega su propia sangre que está a los tejidos, por las coronarias se enferma y es el infarto. O el músculo cardíaco se enferma por hipertensión, por ejemplo, y vamos a hablar de eso más adelante, con el pobre corazón. Tiene que hacer mucha fuerza para mandar la sangre a las arterias, porque las arterias están muy cerradas, hay hipertensión, está aumentada la tensión en las arterias, entonces el corazón empieza a dilatarse, a perder fuerza contráctil y entra en falla cardíaca. Entonces ya tenemos problemas de, repito, falla de bomba, problema coronario, problema de válvulas y también otras enfermedades sistémicas de todo el organismo que afectan el corazón. Enfermedades como ya un poco más raras o sofisticadas como sarcoidosis, en fin, otras mucho más y otras que son congénitas, que son niños que nacen con el corazón deforme, el corazón chueco, y toca acabarlo de hacer a mano, toca operarlos de recién nacidos o de pequeños para componer el problema de un corazón que nació anormal, muchas veces por problemas genéticos o por que la mamá tomó drogas en el embarazo que estaban contraindicadas o que no sabía que estaba embarazada cuando tomó las drogas, etc. Entonces, este abrebocas es para que vean ustedes que el corazón tiene múltiples causas para que se enferme. Y si se enferma el motor, pues es como un carro. Si el motor no arranca el motor, pues el carro no funciona. Entonces, ¿qué le pasa al carrito? Si no anda, pues Enrique, perdóname, te hago una pregunta. claro. Yo no sé si vas a hablar de epidemiología, ya contamos qué es lo que es epidemiología, o si no, yo te hago la pregunta. ¿Cuántas muertes hay al año? No sé si conozcamos la cifra en Colombia por enfermedades cerebro-cardiovasculares o cardiovasculares, o cuántas muertes hay al año en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos nos dan unas estadísticas muy exactas, mucho más serias, mucho más grandes. Entonces sería bueno que nuestros pacientes supieran y por qué es que estamos hablando aquí de eso que se llama corazoncito o sistema cardiovascular. Recuérdanos las cifras. Lamentablemente en Colombia y muchos países del mundo no llevamos un registro de por qué se murió la gente, ¿de acuerdo? Pero grosso modo, en general, en Estados Unidos, donde llevan estadísticas grandes, en Alemania también, en Italia, en fin, en Estados Unidos mueren aproximadamente 600,000 personas al año por solo infarto no más. Pero la respuesta que es incuestionable, independientemente de que haya unas estadísticas, es que en todo el planeta la primera causa de mortalidad
son los problemas cardiovasculares. En otras palabras, la gente se muere más por problemas cardiovasculares, mucho más que por cáncer, más que por enfisema, más que por otras enfermedades. Después siguen infecciones, después siguen otras enfermedades, en fin, pero lo que más mata a la humanidad son los problemas cardiovasculares. Ahora, hace unos años, hace cerca de 40, 50 años, el mundo estaba dividido en el sentido que en el mundo occidental prevalecían los problemas cardiovasculares. El mundo oriental, los árabes, en fin, por su cultura, por su alimentación diferente, su estilo de vida diferente, se infartaba al menos. Pero hoy día estamos en un planeta globalizado y ya todo el mundo tomó un estilo de vida que lamentablemente el estilo de vida del buen vivir no es saludable. Vamos a hablar también en estos programas sobre la dieta, en fin, y cómo la dieta, el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés mal manejado, el estrés, todo eso repercute para que ese corazón, el sistema cardiovascular sea más susceptible y que los factores de riesgo, que vamos a hablar, tenemos tiempo para hablar de eso en el resto de que nos queda de tiempo, es lo que afecta a la parte del corazón. Entonces, que quede claro, de lo que más se muere la gente en el planeta son problemas cardiovasculares. Obviamente, a mayor edad, pues tenemos que morirnos, pero a mayor edad ya el daño vascular ha sido mayor y también el corazón pues está ya más desgastado, ha trabajado más, en fin. Y si ha sido un corazón que no ha sido cuidado, si una persona desde niño no se cuida su alimentación, o no hace ejercicio, o empieza a fumar en la adolescencia, y si lleva un estilo de vida inadecuado en su vida joven, le llega la factura. Cuando cumpla 60, 65 años, seguro que algo tiene el sistema cardiovascular, algo le llega. En cambio, la gente que desde niño, o mejor, desde antes de nacer, una mamá sana va a producir un niño sano. Pero una mamá diabética y fumadora y obesa, pues el niño seguramente ya no va a nacer tan sano o totalmente sano. Entonces el problema es acumulativo. Entonces los factores de riesgo, y empecemos definiendo qué es un factor de riesgo. Para que quede fácil entender, yo tengo un carro, y el carro es útil para moverme, para salir con la familia, para ir al trabajo, para muchas cosas. Pero ese carro que es benéfico, si yo consumo alcohol, un ejemplo, tomo trago, ¿qué pasa? Que ese carro se convierte en algo peligroso. No porque el carro sea malo, no porque el corazón esté malo, es porque yo le metí un factor, el alcohol en este caso, que me puede producir un accidente. Si yo voy manejando borracho responsablemente o corriendo, en fin, pues genera un accidente. Eso es un factor de riesgo. Entonces, el corazón no se enferma solo, el corazón es el carro. Lo que lo enferma son los factores de riesgo que yo llevo a través de mi vida, he venido adquiriendo, y un punto que quede claro, y esto lo vamos a repetir más de una vez. Si yo soy hipertenso, tengo un factor de riesgo. Pero ojo, la gente en el 85% de los casos no es únicamente hipertensa, tiene la tensión alta. El que es hipertenso y o es obeso y o es sedentario y yo tiene problemas con el azúcar y yo es estresado. Es decir, no existe un solo factor de riesgo, siempre van compaginados. Y es lo que llamamos comorbilidades, o sea que van juntos. Pero ojo con esto, si yo soy hipertenso y tengo un factor de riesgo, pero no solo, pero si fumo, mi riesgo no se duplica, no, se cuadriplica. Ahí viene el problema exponencial de los factores de riesgo. Si yo tengo un factor de riesgo, tengo un riesgo calculado. Pero si tengo dos, en vez de duplicarse el riesgo, tener un desenlace que tengo un infarto o un derrame cerebral o que me muera súbitamente, no se duplica, se cuadriplica. Y si soy fumador, obeso, hipertenso, diabético, estoy llevado. Seguramente no llego a Navidad, no va a durar muchos años viviendo y voy a morir joven porque los factores de riesgo son los que me han llevado a que ese corazón disfuncione. Y ya vimos que el corazón es un sistema cerrado. Es la bomba, las arterias que son los tubitos, el pulmón que los conecta, y de ahí depende todo lo que el corazón hace en su trabajo, que es irrigar a todos los tejidos. Entonces, cuando falla el corazón, puede producir el infarto, puede producir muerte súbita, puede producir arritmias, puede producir falla cardíaca, puede producir todo lo que hemos venido hablando. Pero ya que nos metimos en el cuento de factores de riesgo, que hoy
es el brochazo, es hablarles de qué es un factor de riesgo y cuáles son. Y después vamos cada 15 días a coger cada factor de riesgo. Un día hablemos de solo hipertensión, otro día solo diabetes, otro día solo obesidad, y vamos con ustedes, con sus preguntas, a desarrollar el tema y que ustedes ya tienen los expertos en un concepto muy importante, que es la cultura del autocuidado. Porque lamentablemente mucha gente cree que si tiene cualquier síntoma o va, la gente aquí en nuestro medio poco aficionada a ir a que le hagan un chequeo. Doctor, ¿cómo estoy? La gente no lo hace. La gente va cuando le duele algo o cuando ya está muy asfixiada, siempre consulta tarde, bueno, en fin. Entonces, la gente que cuando ya consulta, ya la enfermedad ha avanzado, ya el manejo es mucho más difícil, como todo en la vida. Las cosas al comienzo son más sencillas de componer. Cuando ya el problema es más avanzado, ya es más complejo componer. Pero mucha Lógico. gente cree... Te interpelo un segundito como para que hagamos comentarios acá, Enrique. Entonces, yo creo que vale la pena volver a comentar qué es la primera causa de muerte. Yo quiero que tú hagas mucho énfasis en eso, porque, y lo he dicho a través de estas reuniones los viernes, el paciente consulta en forma tardía. Vuelvo a repetir, el que tiene su carro está pendiente de cuándo se cumplen los 3.000 kilómetros o los 2.000 y tantos kilómetros para hacerle cambio de aceite, para mirar los frenos, para cambiar los filtros. Y la pregunta del millón que siempre hacemos y yo seguiré haciendo, que no sé si estés de acuerdo tú conmigo, el paciente se detecta el infarto muchas veces, ¿cuándo? Cuando llegó a la clínica, ya cuando se le cerraron las arterias coronarias, ahí se detecta. ¿Por qué esperar? ¿Por qué el miedo a acudir a un médico y decir, hombre, no tengo nada, no siento nada en este momento, pero sería bueno que me controlara el cardiólogo, que me controlara el internista, o que me vieran? Es preferible decir al enfermo, creo yo, tú me dirás lo contrario ahora. Si es mejor decirle, ¿usted por qué no vino antes? Está con esto, o decirle, está bien, vaya hacia su casa y nos vemos cada 2 años. ¿Qué concepto tienes de eso, Enrique? Pero Jorge, el punto crucial, y tú pusiste el ejemplo del carro, o estamos muy metidos con el carro, y nos sirve para dar de ejemplos, es que la gente realmente sí, vive pendiente de su carro y la gente sabe muchos números, ¿sabes? Cuánto los zapatos, la talla del pantalón, la talla del saco, la talla de la ropa de la mujer, sabe muchos datos matemáticos. Usted pregunta a una persona, ¿y cómo está su tensión? ¿Cómo está su glicemia? ¿Cómo está su colesterol? No sé, porque la gente no tiene la cultura de, lo que decía Jorge, de ir a ver cómo estoy, que hagan un chequeo, que me encuentren algo a tiempo y corregido a tiempo, pues voy a evitar el desenlace que hemos hablado. Ahora, hay un punto que es importante y es lo que queremos con Jorge, romper ese paradigma, es la ignorancia que mata, porque lamentablemente la gente se está muriendo por ignorancia. Y esto que voy a decir es totalmente cierto, lo sostengo y lo he dicho en foros nacionales, internacionales también, porque tampoco el problema no es únicamente Colombia, pero es el sistema de salud. Primero que todos los sistemas de salud se preocupan más que todo es por tratar enfermos, no Sí. por educar a la gente para que no se enferme, porque eso no da plata. Lo que da plata es las cirugías, los medicamentos, los bypasses, los aparatos, en fin. Entonces no existe la cultura de la prevención. Primer problema, la ignorancia que mata. Y segundo problema, que ustedes son testigos, los que han ido donde el médico, que hoy día el médico tiene su tiempo limitado para la consulta. Son 15 minutos o menos para la consulta. Y la carga administrativa es brutal. Si ustedes se encuentran, lamentablemente, ustedes hablan de un médico, doctor, es que sentí una picada ayer, y el médico está pendiente del computador, llenando un poco de datos administrativos del código de la enfermedad. No le mira la cara. No al paciente, no lo ve. No le mira la cara. Casamente lo examina si es que le toma la atención y si es que en su caso le toma la atención. No es culpa del médico. En parte es culpa del médico, pero no es la culpa exacta, sino que el sistema de salud lo obliga a que la medicina es un negocio y debe rentar. Entonces, si un médico ve un paciente en 15 minutos, se ve 4 por hora, en un día de trabajo se ve 32 pacientes. Lo importante es que vean más pacientes, pero no que los vean como realmente era antiguamente,
cuando existía esa relación médico-paciente, en que el enfermo buscaba a su médico, tenía su médico de cabecera, mi médico. Hoy día no, ustedes se dan cuenta que hoy día ustedes van a la EPS y lo ven de uno de los médicos, por otro lo ve otro, y no hay una continuidad en las cosas, no hay un médico de cabecera. Por un sistema de salud, pues, que repito, ha hecho que esa relación médico-paciente se haya alterado. Y esto se complementa con un problema más grave, y es que los médicos somos pésimos comunicadores, y seamos sinceros. Los médicos estamos acostumbrados a usar un lenguaje demasiado complejo, es un lenguaje que tiene muchas raíces griegas y latinas por las enfermedades, en fin, y no, no nos detenemos a oír al paciente. Ustedes se encuentran, el ser humano, tenemos 2 orejas, 2 ojos y una lengua. Tenemos que ver y oír a la gente, pero somos más propensos a hablar. Nosotros hablamos. ¿Qué le pasa? No, una picada. ¿Y cuánto? Y el paciente, al final me sabe que usted está hipertenso, está azúcar alta, tiene alto el colesterol, está un poco barrigón, que eso es un factor de riesgo, está estresado, entonces tómese estas, hacen una fórmula ahí de afán, ya hecho por computador. Entonces tómese estas 5 medicamentos, una cada 8 horas, haga ejercicio, baje la sal y no se estrese y nos vamos en 3 meses. Y el paciente dice, me dijeron que tenía atención alta, que tenía el azúcar alta, que tenía todo el colesterol, pero ¿eso qué es? ¿Qué es la Y hipertensión? además el doctor me habló en chino porque no le entendí nada de lo que me dijo. Y las letras tampoco la van a entender. La letra menos. Qué pena con mis colegas, pero la letra no la van a entender. Pensando por acá, señor, que yo no me lo entiendo a veces, o muchas veces. Entonces decimos, usted es hipertenso, está diabético, tiene síndrome metabólico, usted tiene hipercolesterolemia, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con No qué se toma come? conciencia porque no está, y el médico tampoco tiene tiempo de explicarle que la hipertensión es un problema en las arterias, que ahorita hablamos de eso, que le puede producir un derrame cerebral, llamado así popularmente, o un infarto cardíaco, o falla cardíaca, o falla renal, que el enfermo acaba de pagar una diálisis. Entonces, como el paciente no es consciente de eso, pues no le para bolas. Como no siente nada, la hipertensión la ha llamado así, el asesino silencioso, porque no siente nada, como no me duele nada, y la EPS me da el medicamento más barato que encuentre, y pueda que sea bueno o malo, no sabemos, pero el paciente no tiene una cultura, repito, el autocuidado, porque no sabe qué es la hipertensión, qué le puede producir. Entonces, si el sistema de salud de algunos países, ya existe eso, lógicamente, se encargaran de hacer campañas de promoción y prevención, ¿qué es eso? Explicarle al paciente, mire, usted tiene que llevar un estilo de vida saludable, empezando con una dieta saludable. No coma manteca, no consuma grasas animales, haga ejercicio, evite tener barriga. Todas estas cosas que parecen elementales, jamás vaya a fumar. La gente va captando si usted le explica el porqué de las cosas. Es como un niño. Con un niño le explica uno el porqué de las cosas, el niño entiende. Y un adulto con más veras debe entenderlo. Pero no hacemos prevención. Y como decía Jorge, es cierto, cuando vemos al paciente, cuando el cardiólogo aparece en la escena, cuando llega el enfermo infartado al hospital o a la clínica, y han pasado, seguro, mínimo 20, 25 años en que empezó el problema que las arterias empezaron a taparse. Y el paciente no sentía nada, o un dolorcito bobo, o una molestia, que una picadita aquí a veces, no le paró bolas, y cuando ya se produjo el infarto, ya toca hacer angioplastia, stent, bypass, en fin, hacer muchas cosas. Entonces, ¿se cuenta ustedes que la ignorancia que mata es el gran problema que tienen la comunidad? Lo que hoy día son nuestros pacientes, que ya son enfermos. Pero el punto radica en que si nosotros lográramos educar al paciente, lo que hoy día se llama ser facilitadores de salud, pero el sistema de salud no nos da tiempo y lamentablemente, a nosotros los médicos, cuando vemos un paciente y lo prescribimos y el paciente sale al consultorio, nos toca automáticamente para el sistema de salud poner el código de la enfermedad. Este tiene el código 8524 que equivale a hipertensión o equivale a X número, otra enfermedad diferente, en fin. Pero el paciente sale al consultorio, repito, quedando exactamente en las mismas. Y si de pronto yo veo un paciente que me dice, quiero que me haga un chequeo, y yo le dedico media hora hablándole, hombre, usted está poco pasado de peso, tiene la barriga,
está fumando, mire, el cigarrillo produce esto, y esto, lleva un enfisema, lleva hipertensión pulmonar, lleva falla cardíaca, lleva cáncer de pulmón, hipertensión, y se fue el paciente a la consulta y no existe el código, el número de decir, hoy hice prevención, no existe, porque repito, el sistema de salud está hecho para tratar enfermedades, pero no para hacer prevención ni promoción. Es un punto muy importante. ¿Quieres comentar algo adicional, Jorge? No, yo creo que todo lo que estás diciendo tú tienes toda la razón y creo que, modestia aparte, estamos haciendo labor aquí contigo y con todos los médicos que participan en estas reuniones y todos se explican y exponen y creo que nos vamos a demorar un poquito, pero vamos a seguirle enseñando a la gente que hay que consultar, que hay que preguntar en forma temprana, que no hay que tener miedo a decir, doctor, ¿por qué? Esto me duele, pero ¿por qué? Dígamelo, explíquemelo. Y decirle a mis colegas que están acá, que posiblemente algunos están viendo o muchos, hombre, miremosle al paciente, siquiera toquémosle la cara, siquiera démosle un abrazo, siquiera cojamos la mano, no en estos momentos de pandemia, pero es que en el caso nuestro de los cirujanos vasculares, que todo se toca, como vieron, arterias, venas, linfáticos, corazoncitos, se toca. En el caso nuestro llega un paciente, ¿quién es el que primero detecta la enfermedad venosa? El paciente. El paciente se ve las varices en sus piernas y llega al querido colega, el querido colega le dice, siéntese al frente, no le mira la cara porque no hay tiempo, o deja el computador o le mira la cara. Entonces sigue en el computador, como dice Enrique. ¿Usted qué tiene? Doctor, que se me han pronunciado unas venas. Acordémonos que las venas también son vasitos y el sistema cardiovascular. Tiene varices, perfecto. Levántese la falda. Hombre, ¿cómo levántesela? Venga, la miramos. Y señora, venga, tómese estas 2 aguapanelas que le estoy dando y póngase un par de medias, sin siquiera mirar, sin siquiera tocar. También tenemos que hacer educación, Enrique, si estás de acuerdo, y los colegas míos están aquí, también tenemos que hacer educación al médico y eso lo vamos a lograr. Seguramente lo vamos a lograr porque somos seres humanos y el ser humano tiene derecho a que lo oigan y a preguntar 3 veces. ¿Qué es eso lo que me están diciendo? ¿Qué es una miocarditis? Ahorita nadie sabe, nos la van a explicar. Pero mientras tanto, vamos a estar con ustedes contándoles y diciéndoles. Perdóname un segundo, Enrique, hay varias preguntas, pero las vamos a dejar un poquitico más adelante porque nos falta todavía mucho que explique el doctor Melgarejo, que sigamos hablando. Más bien, prepárenlas, escríbanlas y ya los vamos a contestar despacito. Pero no se preocupe que no se van a quedar sin la respuesta. Y discúlpame, Enrique, por estas interpelaciones, pero es importante hacer claridad para los pacientes de muchas cosas. De acuerdo, Continúa, por favor. muy oportunas y recalcar las cosas, vale la pena siempre enfatizar y recalcar. Entonces, miren, voy a contarles a ustedes una historia real. Resulta que digamos, los padres de la medicina fueron los egipcios y los griegos, hace más de 5.000 años antes de Cristo, los egipcios. Bueno, empezaron a conocer los síntomas, en fin, estaba prohibido disecar cadáveres, eso era pecado mortal, disecar un cadáver, la gente no sabe anatomía. Bueno, la historia de la medicina sería tema de un día, contar la historia de la medicina, que es muy bonito. Pero aquí va el cuento. Resulta que en el año de 1947, un doctor Kennel, que increíblemente nunca le dieron el Nobel, nadie se explica por qué, tuvo una idea genial. Dijo, hombre, él empezó a observar y leía, y muchos médicos sabían que una gente se moría más del corazón, otros se morían más de cáncer, otros se morían más de enfisema, otros se morían más de, en fin, pero no sabían las causas exactas cuáles eran. Entonces, Kennel tuvo una idea genial, que fue proponerle al gobierno de Estados Unidos, sistema de salud, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cogemos un pueblito, de acuerdo, pequeño de Estados Unidos, y busquemos la manera para que esa gente no migre, no se salga del pueblo, que viva en ese pueblo y que no paguen servicios, le damos educación gratis, le damos vivienda gratis, en fin, y vemos qué pasa con la gente, porque unos se mueren el corazón y otros se mueren las cosas distintas. Entonces ese pueblito lo escogieron y para algunos de ustedes de pronto es conocida la palabra Framingham. El pueblo se llama Framingham, queda al norte de Boston, y así fue. Entonces, en el año 1948 empezó el famoso estudio Framingham, que fue que nos enseñó cosas increíbles como, por ejemplo, empezó el estudio
toda la gente no migraba, ¿entiendes? Que estaba viviendo ahí, los que nacían ahí, llevan en la tercera generación, y vamos a empezar a cuarta generación. Entonces, todo lo que sabemos de factores de riesgo es gracias al estudio de Framingham. Increíblemente, en 1952 se publicó el primer, nosotros paper, el primer artículo en el cual habían descubierto, habían observado que la gente que fumaba más le daba más infarto y le daba cáncer de pulmón. Ustedes serán testigos, como habrán visto en muchas películas, antes de fumar era, a las mujeres les daba cierta elegancia, ¿no? Sí, Elegante. que fue un fatal, ¿no? Sí. Los hombres sentían varones, ¿no? Con la propaganda de Marlboro, ¿no? El vaquero fumando, en fin. Entonces, hasta en 1952 empezó a descubrirse que el tabaco era malo para la salud. Después se descubrió que el colesterol era malo, que no sabía que el colesterol, no sabía. Entonces, todo el que consume factores de riesgo fue a raíz del estudio Framingham. Los factores de riesgo, repito, es lo que hace que mi carro, mi corazón, falle si le meto alcohol manejando. Es un riesgo que me accidente o que mate a otra persona, en fin. Los factores de riesgo se dividen en dos categorías. Y ojo con esto. Unos que son hereditados o heredados, que no podemos hacer nada contra eso. Entonces, por ejemplo, si en mi familia, en línea directa, no mi primo segundo o el tío de mi abuela, no, en línea directa, abuelos, padres, hijos, hermanos. Repito, línea directa. Si el hombre murió, un familiar, hombre, varón, murió por debajo de 45 años de problema de infarto, yo seguramente voy a heredar ese problema, porque mi abuelo o mi papá tuvo ese problema, por algo sería. Por ejemplo, les adelanto un chisme. Si uno nace con el colesterol bueno, bajo, de una vez les informo, ya muchos lo sabrán, hay un colesterol bueno y uno malo. Lamentablemente el colesterol malo depende de lo que yo me coma o lo que el organismo produzca. Pero el colesterol bueno está mediado genéticamente. Hay un gen que es el que regula el colesterol bueno. Entonces hay gente que ese gen lo tiene malo, enfermo, no lo hereda. O mejor, si lo hereda, la persona que nace con ese problema pues va a tener un colesterol que protege bajo, y si no se cuida, si come una dieta con exceso de grasa, pues obviamente no tiene el escudo que lo va a defender, que es el colesterol bueno. Entonces, eso explica por qué mi papá o mi abuelo se murió joven de infarto, que eso, repito, antes de Framingham no se sabía. Entonces, si alguien, repito, en línea directa, tuvo un problema de infarto, por debajo de 45 años, hombres, y 55 mujeres, si mi abuela murió de 55 años, 54 años de infarto a los 50, hombre, yo vengo marcado genéticamente. Seguramente hay un gen ahí metido que me está produciendo la enfermedad, y si yo lo detecto a tiempo, soy consciente de que tengo una herencia negativa, tengo que cuidarme desde niño, porque si me empiezo a cuidar a los 45 años, ¿ya para qué? Ya está el daño hecho, ya con que haga dieta de 5 años es muy poco lo que voy a ganar. Entonces, esos factores que llamamos hereditarios o no modificables, porque no podemos hacer nada, salvo detectarlos. Y si yo tengo un HDL bajo, porque mi papá murió joven, mi abuelo murió joven, o mi hermano murió joven, y lo tengo bajo el HDL, o la diabetes, o la misma hipertensión. ¿Qué es HDL, Enrique, por favor? Cuéntame. Es el colesterol bueno. Entonces, gracias por la acotación. Entonces, el colesterol malo se llama LDL. Tiene palabras en inglés, low density lipoproteins. Y el HDL, de alta densidad, es el bueno. Entonces, cuando LDL, el malo, está alto, hay problemas. Pero si tengo un HDL, uno bueno, medio, ¿no? Pero si yo tengo un colesterol malo alto y el bueno muy bajo, vean ustedes, el problema se magnifica mucho más. Entonces, lo más seguro es que yo tengo un infarto joven también, como mi abuelo o como mi papá. Entonces, ante eso no hay nada que hacer, sino ser conscientes, buscar el problema. Repito, si alguien en la familia de ustedes tuvo un desenlace de infarto, ataque cerebrovascular o acabó en diálisis renal, jóvenes, busquen por qué fue eso. Hay algo genético metido en eso. Otro es el sexo. No cada cuánto, no, nada que ver con eso. Es el género, hombre o mujer. Resulta que las mujeres, por los estrógenos, tienen una protección vascular.
¿Me puede mostrar algo de endotelio? ¿Es factible mostrar algo de endotelio, Jorge, en este momento? Sí, sí, claro, claro, claro. Vamos a mirar un endotelio de arteria. Porque lo que hemos venido Acá lo hablando, tengo, lo que hemos acá venido lo tengo. hablando es arterias y venas, ¿de acuerdo? Pero esas Sí, arterias son conductos, son los túneles por los cuales viaja la sangre. Perfecto. Entonces, esa bolita roja, mejor, ese tubo que ven ustedes es una arteria. ¿Ok? No tengo manera de señalar, pero Jorge, ayúdame. Esas bolitas rojas son los glóbulos rojos. toda esta es la arteria y Exacto. estos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿qué hacen? Ya dijimos, llevan el oxígeno. Esos son los que transportan el oxígeno, son glóbulos rojos. Por eso, cuando la gente tiene anemia, pues está pálida, está sin aliento, está mal oxigenada, está mal. Y esa telita en la cual se resbalan los glóbulos rojos, pero ni circula la sangre, que de pronto tú ves el túnel, esa parte que se ve pura, entrar al túnel, la parte de arriba, esa parte blanca, y todo lo que está ahí es el endotelio. Entonces, el endotelio es lo que tapiza las arterias, es la que tapiza las arterias. Y ese endotelio es un órgano mágico, es un órgano recientemente descubierto increíblemente. Cuando yo era estudiante de medicina el siglo pasado, histología, o mejor, endotelio en histología era un párrafo, no más. Células que tapizan las Histología arterias. es los tejidos, perdóname, Enrique. ¿Cómo, Jorge? No, que te estaba diciendo que histología es cuando uno Ya. estudia tejidos, tejidos. Correcto, exactamente. Perdóname que No, no, haga claro, esas. claro, claro. Entonces, histología es un campo de la medicina que dedica a todos los tejidos, más que todo a nivel microscópico. Entonces, ese endotelio decía células que tapizan las arterias, pero después se descubrió que ese endotelio tiene una cantidad de propiedades increíblemente inimaginables. Por ejemplo, evita la trombosis, o sea, que se formen trombos, evita que se taponen las arterias, evita que se cierre la arteria, que haga espasmo la arteria, tiene un efecto antioxidante, un efecto que hace que las arterias no crezcan demasiado, tiene muchas funciones benéficas y la gran parte de ese beneficio, por un gas que se llama el óxido nítrico. Un gas que lo produce el endotelio y dura tan solo 5 segundos y desaparece. Pero el endotelio está permanentemente produciendo óxido nítrico. Pero si la persona joven, desde la niñez o en su vida adulta, es fumadora, terrible, o es diabética, o es hipertensa, o es obesa, ese endotelio deja de producir óxido nítrico. O si lo produce en menor cantidad y se desactiva, se inactiva y no logra todos los beneficios que acabamos de mencionar. Todo este cuento para explicarles a ustedes que los estrógenos hacen que el endotelio en las mujeres, esa telita que ustedes vieron ahí, produzca más óxido nítrico. Entonces las mujeres, repito e insisto, si no son fumadoras, si no son diabéticas, si no son obesas, están protegidas porque tienen más óxido nítrico que los hombres. Por eso es que las mujeres se infartan 10 años después que los hombres. Por eso es que las mujeres se infartan después de la menopausia. Pero ojo con lo que voy a decir. La mujer, mientras que produzca estrógenos, si no es fumadora, si no es obesa, si no es diabética, está protegida. Si no, pues, no está protegida, lógicamente. Pero al llegar a la menopausia se presenta un problema muy especial. Y es que hay prácticamente una caída abrupta, súbita, muy rápida de los estrógenos. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que ya ese endotelio produce mucho menos óxido nítrico. Y si esa mujer llega a la menopausia, y usualmente pasa, tiene sobrepeso, es sedentaria, está fumando terrible, si es hipertensa también, si es diabética, en fin. Entonces, súbitamente ese endotelio es agredido por todos los factores de riesgo y se inicia el daño vascular que es más severo en las mujeres. Entonces, que les quede claro, los hombres nos infartamos 10 años después que las mujeres, 65 años más o menos. Nos llega la factura si tuvimos un estilo de vida inadecuado. Las mujeres lo hacen más tarde porque estaban protegidas por óxido nítrico, si no eran fumadoras, diabéticas, o esas, todas esas cosas. Pero cuando llega la menopausia, al perder esa protección, ese escudo, es más vulnerable y las mujeres infartan más que los hombres después de la menopausia, si no se cuidan. Entonces, el sexo, repito, no la frecuencia cada cuánto, no, es si es mujeres. Entonces, las mujeres están protegidas hasta la menopausia
pero ahí para allá viene la hecatombe, se han tenido factores de riesgo. Se estallan todos al tiempo y se infartan más que los hombres. Otro factor de riesgo no modificable o genético es la raza. Resulta que la raza negra es más hipertensa y eso tiene una explicación que es un poco larga de contar. ¿Cómo estamos de tiempo? Okay, de pronto Ya, ahorita vamos a hacer una cosa, Enrique, si te parece. Esto yo lo veo tremendamente interesante. Estoy aprendiendo yo también, no soy cardiólogo, ni más faltaba, ojalá hubiera sido. Y la gente nos está oyendo. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Entonces, si quieres, terminas con estos factores y el viernes que nos corresponda, seguimos. Esto hay que hacerlo completamente continuado. ¿Ok, Enrique? Entonces, después de carreras, esto no es de hablar un tema específico, no. Ustedes ponen, no es de afán. El tiempo, exactamente. Correcto. Entonces, mire, ¿qué pasó con la raza negra? Bueno, la esclavitud, que eso viene de tiempos inmemorables, de la época de Egipto, de los romanos, etcétera. Pero lamentablemente los africanos los sacaron abruptamente de su entorno, de su tierra, para volverlos esclavos. Y esto fue algo que fue muy cruel. La gente que salía de África los metían en unos barcos, imagínense de esa época, de hace más de 1000 años, de pésima calidad, los hacinaban, los metían, los ponían todo el tiempo a remar y se venían desde África, dando toda la vuelta por el sur de América, por el Cabo de los Hornos, y llegaban hasta el Pacífico. Llegaban, por ejemplo, a Buenaventura. De cada 10 negros que traían para esclavitud, se morían 7 en el camino. Entonces la gente expuesta al sol, al agua marina, que es terriblemente salada, mal alimentados, trabajando todo el día remando, así como animales. Porque aquí hago un pequeño paréntesis, porque siempre es bueno conocer la historia. Cuando Fray Bartolomé de las Casas, me recuerdan que fue un cura dominico que estaba muy preocupado por la parte de los indios, cómo los españoles los trataban, también los esclavizaban, los explotaban, los violaban, se robaban todos los tesoros, en fin. Entonces, Fray Bartolomé de las Casas mandó una carta al rey, a Carlos V, dijo, mire, hagamos algo, porque estos salvajes están matando, sí, mis compatriotas españoles están matando a los indígenas, a los pobres indios. Entonces, sugirió que era mejor traer negros del África, como los negros no tienen alma, en esa época se pensaba eso, que los negros no tenían alma, entonces traigamos negritos más bien, y aquí, indiecitos que no los exploteamos tanto. Y eso fue lo que motivó la esclavitud en América. Entonces la gente que llegaba y hacer ese viaje fue brutal, entonces tuvo una mutación, tuvo un cambio genético por los rayos solares, las inclemencias del estilo de vida que llevaban, repito, se morían 7 de cada 10 que llegaba. Entonces hay un sistema que se llama un sistema renina, angiotensina, aldosterona, otra historia, pero lo que hace ese sistema es mantener el sodio, o sea, la sal dentro del organismo, la sal y el volumen. Que hace el sistema RA es que la sangre, que las arterias haya sangre y que esa sangre tenga oxígeno, que tenga sodio, potasio, cloro, sí, todo lo que transporta la sangre. El sistema es muy importante. En la raza negra, expuestos al sol, a todas esas cosas que les comenté, el sistema mutó, cambió. Entonces el negro, como consecuencia de eso, es más hipertenso que el blanco. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, los negros del África que emigraron a Estados Unidos o entraron por Venezuela, le fue mejor, porque el viaje era más corto, más directo y no esa vuelta por Sudamérica y vuelve y suba. Entonces, ustedes ven que aquí en Colombia, por ejemplo, la raza negra del Pacífico es severamente hipertensa, comparada con los del Caribe. Y vean ustedes esto cómo se refleja también, por ejemplo, el negro del Caribe. Es un negro, pero es un negro alegre. Ustedes miren, por ejemplo, el folclore, las costumbres, la alimentación, la cumbia, el vallenato, es un negro que se adaptó más fácil porque su travesía, su viaje fue más decente, fue menos cruel. En cambio, en ustedes el Pacífico, el negro del Pacífico, el folclore, la música, una música triste, la marimba, en fin, bueno, su alimentación es totalmente diferente, siendo negros, y yo siempre digo a mis alumnos que Colombia es un pasaporte. Colombia es de los pocos países del mundo que
no somos una raza, que no somos una etnia, no tenemos unas costumbres definidas. Ustedes miren nomás la frontera entre Antioquia y Chocó. Son dos países totalmente diferentes, el paisa y al lado el negro chocuano. En nada se parecen, nada, ni en el folclore, ni en la cultura, ni en la alimentación, en nada. Y sumémosle a eso el del Caribe, el cachaco, el pastuso, el llanero, el negro del Caribe, el negro de Valle del Cauca. Somos una mezcla de razas, por eso es que somos tan violentos, ¿no? Porque somos una mezcla, no tenemos una cultura como tal. El inglés es así, desde el comienzo, el alemán, el sueco. Nosotros no, somos una mezcla brutal, por eso es que somos como somos. Pero bueno, toda esta carreta, que es bueno conocerla, es para que ustedes entiendan que la raza es un factor de riesgo. Entonces, entre más ancestros tengamos de raza negra, somos más propensos a tener más factores de riesgo, especialmente hipertensión, más la pobreza, porque la raza negra vive en condiciones más miserables o diferentes, socioeconómicamente más bajo que el resto de la población. Entonces sumen en pobreza, malnutrición, el problema genético con esos viajes que se presentó esa mutación que les comentaba, entonces son más propensos. Entonces ya llevamos factores que no podemos hacer nada, que son hereditarios, no son modificables, podemos detectarlos a tiempo. Entonces a un adolescente de raza negra, hombre de 20, 25 años, hay que saber cómo está su tensión, que es más propenso a hacer hipertensión y si la hacen más severa que el resto de la población blanca. Ya vimos también que el sexo, el género de mujeres están protegidas de la menopausia, y el colesterol bueno y malo ya lo mencionamos. Y el otro factor no modificable es también el entorno de las personas. Los países en vías de desarrollo les va peor que los países desarrollados. Los países desarrollados tienen un sistema de salud más elaborado, mejor atención, más prevención, que hablábamos al comienzo. Aquí no, aquí quien pueda, y cuando llegue infartado ya de malas, llegó infartado de malas. Entonces esos factores no modificables, ahí no podemos hacer nada porque está metido en la parte genética. Y hay otros que son los modificables, que eso vamos a hablar de pronto en la próxima presentación. Sí. Y La próxima, Enrique, nos toca la próxima por esto. No es porque nos tengamos que ir, sino que aquí hay más trabajo, tienen mucho trabajo. Los no modificables, me gustaría que los enumeraran nuevamente, simplemente enumerarlos para dar paso a las preguntas que tienes o tenemos varias preguntas. Entonces, vuélvenos a enfatizar rápidamente los factores, esos primeros factores. Entonces, el más frecuente, o bueno, el primero, la carga genética, la herencia. La herencia. Mi papá murió, mi abuelo. Repito, insisto, no fue la prima de mi abuela o la prima segunda, murió de infarto a los 35 años. El problema de la familia de ella, no es problema directo mío, es de línea directa, incluyendo los hijos también. Entonces, muerte cardiovascular, por cualquier causa cardiovascular, falla cardíaca, infarto, trombosis, muerte súbita, en fin, algo que se murió un problema cardiovascular o acabó en diálisis, en fin, o con una pierna amputada, algo hay genético ahí, de herencia. Repito, 45 años, hombres por debajo de eso, tienen un desenlace, piles, porque puede ser un problema genético y yo no lo puedo haber heredado. Ojo, no es que porque mi papá murió joven de infarto, yo también murió joven de infarto, no. Hay una ley que se llama las leyes mendelianas de cómo es la cosa de los genes, que uno también hereda los genes de la mamá y del papá. Entonces, si en el caso mío, pero también el de papá, pues yo vengo marcado porque tengo más riesgo porque mi papá murió joven. Pero si tengo más del lado de mi mamá, por ese lado estoy salvado. Entonces, la herencia. El otro, la parte de sexo, ya hablamos, el segundo factor, y es que las mujeres son más propensas a unas enfermedades y los hombres a otras. Por ejemplo, las mujeres hacen más osteoporosis, hacen más depresión, más enfermedades articulares, en fin, y menos infartos. Las mujeres hacen más ataques cerebrovasculares o derrames cerebrales por un motivo que haremos cuando hablemos de hipertensión. El otro es la raza, ¿de acuerdo? La gente de raza negra o que tenga descendencia negra tiene más susceptibilidad a factores de riesgo. Y el otro es el entorno social y cultural que se mueve la persona. Ante esas cosas, pues, no modificables. Podemos detectarlos para decirlo que usted tiene
su papá murió joven, hágase un perfil lipídico. El perfil lipídico es, hágase un colesterol completo. Aún todavía algunos médicos piden colesterol total. Bueno, médicos, más que todo, Jorge, con todo respeto, cirujanos, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Ortopedistas, ¿no? No, 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 síguelo diciendo, cirujano, no hay problema. Hágase No un me ofendo, colesterol. no Pero me ofendo. hay un colesterol bueno y uno malo. Hay que ver cómo están los dos, ¿de Sí, acuerdo? sí, El sí, colesterol total no me dice nada. Para que tenga el bueno muy alto y el malo bajo y esté aumentado los totales por eso. Toca un colesterol completo, malos triglicéridos, que eso lo haremos cuando hablemos también de eso. Se suma también el problema del colesterol, sobre todo si el colesterol bueno está bajo, en fin. Entonces, redondeando, todos estos factores que si yo tengo carga genética, yo debo ser consciente sí, regálame un poquito. de que me hagan un chequeo desde joven para ver si yo tengo cómo están mis colesteroles, ¿de acuerdo? Perfecto, Enrique. ¿Ya terminaste los factores? Sí, ya están los cuatro no Ok, hemos... nos toca entonces poner, o te toca ponerte a trabajar. Aquí tenemos varias preguntas. Ojalá terminemos hoy con, con las respuestas, Enrique. No porque hables mucho tú, ni más faltaba, hablas lo que es, lo concreto. Pero vamos a concretarnos aún más porque tenemos bastantes. Ahí va la primera, Enrique. ¿Por qué razón mueren de manera súbita personas que tienen un estilo de vida sano y muchos son deportistas, incluso deportistas que han fallecido en campos de fútbol? Bueno, eso es muerte súbita, ¿no? Muerte súbita. Pues lamentablemente lo hemos visto en televisión y es decir, es algo impactante, es terrible. Eso ya está estudiado en el sentido que generalmente hoy día hay normas más estrictas al respecto. Es gente que tiene algún problema del corazón que pasó desapercibido. Por ejemplo, ustedes recuerdan, no hace mucho en la maratón de Boston, un atleta murió súbitamente ahí. No tenía un electrocardiograma, en su vida ha hecho un electrocardiograma. El tipo corría, se sentía bien, un absurdo. Hoy día ya hay criterios más rigurosos de que debe tener mínimo un examen cardiológico completo, un examen genético, antecedentes, en fin, buscar factores de riesgo, pero también hay enfermedades congénitas que hablábamos, de corazones que no son muy normales, un poco deformes, que no se detecta el problema, y la gente cuando sale a competir es cuando ya ese corazón que no es muy sano o que no es normal, a someterlo a la carga del estrés, más el estrés emocional de competir y ganar, que suben las catecolaminas, que son las hormonas del estrés, de competir, de la competitividad. Todo eso desencadena el problema y esa muerte usualmente es por las arritmias, por un problema eléctrico del corazón. Y también hay problemas eléctricos del corazón que si no se detectan precozmente, a tiempo, y la gente hace un ejercicio competitivo, puede llevar a muerte súbita. Conclusión, yo debo saber cómo está mi corazón antes de hacer deporte competitivo. Y uno le insiste a los pacientes, si usted es hipertenso, usted es diabético, si tiene síntomas cardíacos, asfixia o siente en el pecho molestias, no haga ejercicio competitivo por ahora. No hay que decirle, no haga ejercicio, quede en su casa sentado, no. No, no, no. Camine por ahora mientras que Vale. investigamos qué es la cosa del que recogimos. Bueno, ok, Enrique, perfecto. Un paréntesis acá es que tenemos la sala llena. A los que no, ya no pueden entrar, nos pueden ver en Facebook, Facebook Live o @ Fundación Vascular JUD. Vuelvo a repetir, @ Fundación Vascular JUD. Bien, seguimos, Enrique, entonces con otra pregunta. Después de que nos den los saludos, nos están dando los saludos, Enrique. Cuando existen esos genes que predisponen a enfermedad cardíaca, el llevar una vida sana puede hacer que la persona no sufra de enfermedad cardíaca. Es la primera, dice. ¿Esta información genética afecta más a la generación siguiente o se salta generaciones? Hijos, nietos, hijos o nietos. Listo. Sí, pero es interesante porque si yo tengo una carga genética y tengo herencia y la detecto precozmente, el ejemplo del colesterol bueno o bajo, el HDL bajo, el que protege lo tengo bajo desde que nací, porque nací con eso. Entonces, si la mamá y el papá se preocupan a ese niño desde pequeño darle una dieta saludable y que haga ejercicio, ¿por qué? Porque el colesterol bueno lo único que medio lo sube es el ejercicio. No hay drogas para el colesterol bueno, para subirlo. Para el malo sí tenemos droga para bajarlo.
Si cambia, si ese niño de que nace tiene un estilo de vida adecuado, podemos retardar significativamente la aparición del desenlace, sea la enfermedad o la muerte. Pero no podemos garantizar que va a vivir a los 90 años, no podemos garantizarlo. Pero sí que va a vivir mucho más a una persona, el niño que nació el mismo día con el mismo problema, ese seguro, si no se cuida, ese no llega a Navidad, no llega a los 40 años, ténganlo por seguro. Y otra cosa que se me pregunta interesante es lo que se llama la ley atávica. Y es que yo tengo, mi abuelo murió de infarto a los 45 años, quedó como un pollo, no amaneció, bueno, en fin. Y pueda que el hijo sea perfecto y el nieto sí apueste el problema. O sea, Claro, lo que la pregunta está bien informada. Se saltó una generación, se llama la atávica. Que uno hereda los dos abuelos, así los papás no lo han heredado. Llámalas. muy bien, Enrique. Aquí hay otra pregunta, yo no lo entiendo muy bien, vamos a tratar de responderla. Dice, en términos de prevención, ¿cuál es la recomendación de la importancia de asistir también sin síntomas a odontología para ver cómo está? Esto lo dije yo y ahora lo explico, cómo está su boca, su encía y sus dientes. Eso Es está bien. dada Eso, la relación de la inflamación allí con los problemas de las arterias coronarias, la diabetes y otras enfermedades vasculares. Enrique, estudio, contéstala. bueno, creo que tú lo enseñaste muy bien. Y esa pregunta parece más de un médico, de un paciente. Sí, Y realmente la enfermedad aterosclerótica, que eso vamos a hablar más adelante, o sea, lo que produce las placas, lo que está en la arteria, está el endotelio, y cuando el colesterol se va oxidando y se va acumulando en ese endotelio, lo va tapando la arteria, y de pronto esa placa se rompe y forma un trombo. O un trombo se forma sobre la placa que está vulnerable y que está enferma. Bueno, se produce un trombo. ¿Qué pasa? Cuando una placa de colesterol se inflama, está inflamada, es más vulnerable a que se rompa. Normalmente ese colesterol que está metido ahí en la capa de la arteria, del endotelio que está obstruyendo la arteria, normalmente es como una crema dental. Hoy hay medicamentos, las estatinas, que lo que hacen es que ese colesterol lo cristalizan, lo convierten en una placa dura, entonces se estabilizan. Entonces, una persona que tenga una inflamación sistémica, enfermedad periodontal, artritis reumatoidea, enfermedad de Sjögren, que es un síndrome raro, más de sí. mujeres, que es ojos secos, boca seca, vagina seca, piel seca, problemas articulares, en fin, también tienen problemas. Sí, todo lo que sea inflamación predispone a que esas placas se desestabilicen y se convierten en placa vulnerable que lleve infarto o a muerte súbita. Ok, perfecto. Va otra pregunta. Estar Sí, sí, inflamado es malo. Y el claro, odontólogo es un papel importante. claro, lógicamente. Doctor, ¿la apnea del sueño es un factor de riesgo? Enrique. Sí. Es un factor de riesgo no para problemas cardiovasculares directamente, sino indirectamente para hipertensión. ¿Qué es la apnea del sueño? Es la típica persona que se acuesta a dormir, usualmente son barrigones, la Soy mayoría son odontólogo. barrigones, Soy y odontólogo. Sí. estando dormidos, son roncadores, y de pronto súbitamente dejan de roncar y de respirar. En ese momento que dejan de respirar, ¿qué pasa? Que no está entrando oxígeno al organismo. Entonces está el organismo totalmente desabastecido de sus nutrientes y eso genera problemas vasculares, más que todo vasoconstricción. Los vasos tratan de cerrarse para que llegue sangre al cerebro y genera hipertensión. Este problema de la apnea del sueño hoy día se maneja con un aparato que se llama CPAP, pero la regla de oro es primero bajar de peso. Muchos pacientes que hacen apnea del sueño y que son hipertensos y que están tomando medicamentos para hipertensión e incluso usando el CPAP, uno los baja de peso, le quita la barriga, no con cirugía, porque quitar la barriga con cirugía es botar la plata. Si la persona no cambió su estilo de vida, a los 3, 4, 6 meses pasó la platica y está igual de barrigona como estaba antes, y con una cicatriz horrorosa, si es que no la mataron por el camino. Entonces la apnea del sueño es un factor de riesgo más que todo para hipertensión, que la hipertensión ya es un factor de riesgo de verdad para problemas que hemos venido hablando. Ok, perfecto. Va esta otra y luego hacemos un pequeñito paréntesis que quiero darle la palabra a 2 o a 3 colegas vasculares que están acá a ver si quieren hacer alguna anotación. Esta otra pregunta, Enrique, mientras tanto. Dice, soy odontólogo, estomatólogo y profesor universitario. Me parece muy clave que las personas sepan también que el mal cuidado de la salud bucal y dental
tienen mucha relación con los problemas cardiovasculares, entre otras enfermedades no transmisibles de importancia epidemiológica y de salud pública. Eso lo hablamos y está claro. Yo La creo que fibromialgia está, dental es inflamación sistémica que las placas desestabilizan. yo creo que está totalmente claro eso. Bien, agradecemos a cómo y con qué frecuencia se debería hacer un chequeo del corazón. Bueno, más que del corazón, La chequeo. pregunta es válida. La pregunta es Sí, válida. es válida. Claro, ya dijimos, si un niño, el papá murió joven, una cosa, no tiene que ser que se haya muerto, no, que tuvo el infarto, lo cual sobrevivido, ¿de acuerdo? Porque tuvo un infarto a los 40 años y no se murió. Claro que no quedó muy bien seguramente, pero no importa, es un infarto joven, eso es genético. Entonces lo que hay que estar pendientes es que si el papá tuvo un problema precoz, un infarto, lo sobrevivió, o, ojo con esto, la mamá es diabética, el papá es diabético, mucho cuidado. Ese niño tiene herencia por lado y lado y tiene alto riesgo que tenga los genes que heredó por ambos lados y sea diabético. Y si desde niño el papá empieza a darle paletas y a darle chitos y a darle McDonald's y a darle chicharrón y a darle dulces, lo va a empeorar. Entonces, cuando hay carga genética, hay que empezar esos chequeos precozmente, aún más en la infancia y con más veras en la adolescencia. Ya cuando se presentan los cambios hormonales de la adolescencia, los problemas ya se define totalmente la parte hormonal, son los problemas también aumentan. Entonces, dependiendo de mi herencia, de mi riesgo, debo hacer un chequeo. Y se recomienda, no yo, lo recomienda las sociedades científicas, que a los 40 años es obligatorio e ideal que una persona tenga un chequeo cardiovascular completo, porque es cuando comienzan a aflorar los problemas. Si yo soy fumador desde los 18 años o 16 años, sobre todo las adolescentes, pues ya fuman como presas, es impresionante. Si son fumadoras, yo me acuerdo cuando hace muchos años los blue descaderados, que se les veían las llantas a las pobres adolescentes salidas, terrible. Entonces, una muchacha adolescente fumadora, con sobrepeso, que tenga barriga, que sea sedentaria, que no maneje bien el estrés, hombre, están problemas. No tienen que esperar a llegar a la menopausia o que tenga un infarto para decirle, ah, es que usted tenía este problema, no nos dimos cuenta, o yo nunca me preocupé por eso. Entonces, no hay una edad definida, pero el que nació con carga genética, ojalá desde niño, un chequeo médico. Por más tarde a los 40 años, idealmente a los 25 años. Aún más, una buena idea sería al hijo, cuando cumpla 25 años, regalarle un bono para que se haga un chequeo médico completo. Ok, aquí va esta otra. La quimioterapia puede influir en cardiopatía y oclusión de una arteria. Lamentablemente sí, pero no toda la quimioterapia. Hay ciertos grupos o ciertos fármacos o clases terapéuticas que afectan directamente al corazón, producen cardiotoxicidad, sobre todo más que todas las drogas que se usan para cáncer de seno en mujeres. Y hay otras, en fin, son muchas clases que hoy día con la biotecnología que hay ya son medicamentos mucho más sofisticados, en fin, pero sí es cierto, hay drogas para cáncer que son cardiotóxicos y requieren esos medicamentos que ya el médico sabe, obviamente el oncólogo, el médico que maneja el cáncer y la prescribe, él ya por su formación, él sabe que esta droga tiene riesgo y siempre remite un cardiólogo antes para ver visto bueno o no de iniciar el medicamento. Pero la respuesta es sí, no todos. No es que todo el que toma droga para cáncer se va a infartar o se va a morir del corazón. No. Algunas clases terapéuticas sí, otros no. Ok, Enrique. Aquí hay otra punta, bueno, lo de la quimioterapia. Yo le voy a contestar algo. Hay unos vasos que no mencioné. Vimos las arterias, vimos las venas. Nos faltó ver los linfáticos, que son unos vasos mucho más pequeños que transportan una sustancia que se llama linfa, que son los desechos de la sangre. No sé si se pueda referir a uno que hay oclusión. Cuando hay quimioterapia, los conductos linfáticos se alteran. Yo tengo a Magdiel. Magdiel, ¿estás por ahí? Magdiel tenía cirujano vascular. ¿Dónde andas, Magdiel? A ver, ¿te veo o te fuiste? Perdón un segundo. Bueno, Magdielito, estás ahí. Pero no te oigo. Prende el micrófono. ¿Ya lo tienes prendido?
Magdiel. Desconecta y vuelve a conectar porque no se oye, Magdiel. ¿No? Ahora. No te oímos. Quítate los audífonos a ver, Magdiel, un segundo. Y desconéctalos. Ahora, habla un poquito algo. No se estamos oyendo. Vamos a ver. Entonces, sigue intentando tú ahí, Raúl. No te oímos, Magdielito. Raúl Panizo, lo tenemos por ahí, cirujano cardiovascular. Raúl, ¿estás ahí? Sí, Jorge, estoy acá. Hacerte una pregunta. La Dime. experiencia que tú tienes cuando hay quimio o radio en los linfáticos. ¿Qué pasa con esas piernas? ¿Qué pasa con esos vasos linfáticos? No, hay una lesión del endotelio de los ganglios linfáticos y hay un edema importantísimo. Se daña. Si es por quimioterapia o radioterapia, hay un daño tremendo. Y no solamente por radioterapia en los ganglios linfáticos, sino cuando hay radioterapia a nivel de la próstata, Sí. O a nivel de los ovarios, el útero, el daño en esos plexos linfáticos es terrible. Hay una quemadura prácticamente. Y no por coincidencia, sino por contigüidad, lesiona las venas, las puede producir una trombosis venosa. Por supuesto. Así es. Incluye a los dos. Yo creo que hay una cadena ganglionar al costado de las venas, entonces esa cadena ganglionar se daña y por ende daña las venas. Correcto. Yo creo que la pregunta que nos hacen aquí, más que la cardiopatía, que ya lo explicó el doctor Melgarejo, sí va a actuar sobre los pequeños, no los pequeños, vasos grandes, no tanto los arteriales como los vasos, los venosos y los linfáticos, que definitivamente sí los altera. Magdiel, ¿estás ahí? ¿Ya me estás oyendo? ¿Ya puedes hablar? Gracias, Raúl. Magdiel, hoy tu micrófono le ponemos 0. No funcionó para nada. Miremos a ver. Bueno, vamos a seguir entonces mientras Magdiel se logra conectar. Entonces esa pregunta nos quedó contestada. Respecto del deporte, ¿por qué cuando empezamos suele costar respirar? Como sabemos, si hay algo más, ¿qué tipos de deportes se recomiendan más para el corazón? Me imagino yo, que es la pregunta. ¿Sí entendiste la pregunta, Enrique? Perfectamente, muy válida también, porque estamos con el ejemplo del carro, ¿no? Si yo tengo el carro, le tengo guardado un mes apagado, y de pronto un día lo prendo y le hundo el acelerador a fondo, ¿qué le pasa al carro? El motor se ahoga y no arranca. Igual le pasa al corazón. Una persona ha sido sedentaria, toda una vida sedentaria, y de pronto en Navidad le regaló a algún familiar una bicicleta estática o una bicicleta para ir a la calle, el tipo sale feliz a pedalear y a competir con el nieto y va a ser el campeón, ese se puede infartar ahí y se puede morir súbitamente inclusive, porque el corazón, hemos dicho, es un músculo, es una bomba. Y si no entrenamos ese músculo, si no está entrenado, es susceptible a que tenga una sobrecarga brutal y falle en ese momento. El ejercicio hay que hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo humano, la mitad del cuerpo humano o más de la mitad son piernas. ¿Por qué nos hicieron así? Para echar pata, para caminar, para movernos. El hombre siempre fue nómada, siempre fue conquistador, siempre fue guerrero. Ahora nos pasamos sentados en un computador, cero ejercicio, o el gran error de las ciclovías, o ciclorruta, no sé cómo se llama, no he distinguido todavía. Todo el fin de semana sedentario, sale el domingo a competir con el vecino, pésimo. Entonces el ejercicio hay que hacerlo programado y paulatinamente. Si la persona no está entrenada, es normal que se asfixie, es lógico. Un corazón que está todo fofo ahí, trabajando ahí en reposo, de pronto lo pones a trabajar al máximo, corriendo o subiendo 5 pisos, se va a ahogar. Y otro punto importante es que el ejercicio, repito, debe ser paulatino y progresivo. Y generalmente lo que llaman cardio o aeróbico. Es pésimo empezar a hacer ejercicio competitivo, o sea, competir. Porque además de que tengo que hacer más esfuerzo, la emoción de que tengo que ganar, por ejemplo, jugando tenis o jugar squash, terrible. Entonces, esa carga que tengo yo emocional con mis catecolaminas altas, mis hormonas del estrés altas, hace que el corazón se ponga más rápido todavía. Y puede ser una arritmia también, quedarme muerto ahí. Otro cuento que es importante es que el ejercicio no es bueno pararlo súbitamente. La persona que está entrenada físicamente, los boxeadores, por ejemplo,
y dejan súbitamente el deporte, los futbolistas, ese corazón se descompensa también. El ejercicio hay que saberlo hacer. Idealmente, con un deportólogo, idealmente, no es que tenga que estar con un deportólogo, pues ellos saben muy bien eso. Pero un consejo práctico, no lo olviden, es si usted es una persona que no ha hecho ejercicio y quiere mañana, porque quedó asustado, empezar a hacer ejercicio, debe empezar caminando. Oye, unos relojitos que venden, los polares, en fin, o tomarse el pulso. Otro día sabemos cómo tomar el pulso. Hay una regla de oro. Es que la frecuencia cardíaca jamás debe subir por encima de 220 menos la edad. Entonces, si yo tengo 60 años, 220 o 60 da 140, entonces jamás debo subir esa raya. Si estoy entrenado físicamente, si soy deportista, si hago deporte regularmente, si no, tengo que a esas cifras sacar del 85%, entonces a 160, 85% calculadora, que cualquier celular tiene calculadora, no hay ningún misterio. Mi frecuencia cardíaca jamás debe subir por encima de eso, porque estoy en riesgo. Entonces ya conocemos algo de cuáles son los límites del ejercicio y obviamente hacer pesas, todo lo que sea resistencia, no es saludable para el corazón. Es un nombre, es ponerle más resistencia al corazón, están las arterias más contraídas porque están los músculos más tensos, el corazón tiene que bombear más sangre. Otra cosa es hacer mancuernas para la fuerza muscular, no hay problema, pero alzar pesas, Perfecto. Frecuencia cardíaca es el pulsito que ustedes mismos se pueden tomar en la mano o en el cuello. Es frecuencia cardíaca para que lo sepan ustedes. Gracias. No quiero bajar a Magdiel. Si ya arregló su micrófono en México, ¿cómo hacemos? No lo puedo bajar desde allá, desde aquí a Magdielito Callado. ¿Ya te fuiste? No, Magdiel. Bueno, creo que Magdiel se nos fue. Entonces, vamos a seguir. Aquí hay otra pregunta. Si tengo, aquí dice, doctores, quiero preguntar si yo tengo un problema cardiovascular y en la noche y en la madrugada siento que de los pies a las rodillas, un hormigueo, siento de los pies, de las rodillas, un hormigueo y frío. El médico familiar me dijo que era posiblemente una polineuropatía. Quiero saber quién trata esta patología y cómo se trata. Muchas gracias, doctores. Excelente charla. Enrique, dale a ver, contesta esa. Bueno, consultas a distancia es muy difícil porque los síntomas, toca escarbar los síntomas, pero puede ser, no tanto neuropatía, sino algún problema de columna, que tenga algún problema de columna, que tenga alguna compresión de algún nervio de las piernas, puede ser una vasculitis, puede ser una neuropatía, puede ser muchas cosas. Lo lógico es interrogar al paciente y preguntarle, por ejemplo, si usted camina o cuando van pendiente o sube unas escaleras, siente en las piernas esa molestia, le da dolor, eso lo orienta a uno a pensar, esto es más vascular que neuropático. Es aparte interrogarlo. Si el problema es únicamente cuando está acostado de noche en la cama, uno piensa más, hombre, el problema es más de columna, tiene un zombi demasiado blando, la columna no está bien, una radiculopatía, en fin, bueno, es difícil, pero que vayan a un internista, que le haga un interrogatorio y él, con base en lo que averigüe, y ustedes le contesten, él se orienta, esto es vascular, o puede ser de columna, o puede ser neuropático, y ya cada cual le dirá a dónde debe ir, si el neurólogo, o el ortopedista, o el vascular periférico. Sí, el doctor Melgarejo tiene toda razón, es muy difícil. Inclusive decirle acá que es vascular, que yo no creo que sea vascular, pero es muy difícil mientras no toquemos una arteria, mientras no miremos el color de la piel, cómo están creciendo las uñas. Es decir, hay varias cosas que tiene que aceptar y ver a un internista en principio. Bien, mi esposa tiene 35 años y le diagnosticaron bloqueo de rama derecha. De las de His. Ya dice, ya tenemos electrocardiograma reciente con dictamen de ritmo sinusal y alteración inespecífica de repolarización ventricular. Tiene sobrepeso de 15 kilos y también le diagnosticaron fibromialgia. El colesterol lo tiene en más de 200. Agradezco su recomendación o paso a seguir con estos diagnósticos. Sí, Enrique. Pues es una paciente que tiene obviamente varios problemas y está en riesgo, tiene alto colesterol, tiene mucho sobrepeso y está en un grado de obesidad.
A propósito, hay una fórmula de calcular si uno está en un peso ideal, está en sobrepeso, está en obeso o obesidad mórbida, que esa ya es mucho más grave, con una fórmula matemática que incluso ustedes se meten hoy a internet, busquen índice de masa corporal. Repito, índice de masa corporal, o pongan simplemente IMC en Google. Y hay una fórmula. Usted le mete el peso y la talla y automáticamente le dice cuál es su índice de masa corporal. Debe estar idealmente entre 25 y 30. Mentiras, hasta 25. 25. De 25 a 30 ya es sobrepeso. ¿De acuerdo? Ya no estoy bien. Si está por encima de 30, soy obeso. Y si está por encima de 40, es obesidad mórbida, que esa sí es grave, es una obesidad que es grave. Y lo contrario, si estaba ya por debajo de 15, me estoy desnutrido, estoy ya por otro lado. El bloqueo de rama derecha en sí no dice nada. El bloqueo de rama derecha del cardiograma puede ser una variante normal del cardiograma. Mucha gente lo puede tener y no hacer nada. Pero si tiene ya problemas de repolarización, como acaban de decir, hombre, seguramente ya tiene factores de riesgo que están empezando a manifestarse, está empezando a llegar la factura. Sí necesita un chequeo completo y lo más importante, que tu esposa tome la conciencia del autocuidado, porque si ella no se cuida, ¿quién la va a cuidar? Las pepas no curan, las pepas ayudan, pero muchos pacientes creen, por ejemplo, los diabéticos o de colesterol alto, se toman la droga al colesterol, como si toman droga para el colesterol puedo comer chicharrón, estoy protegido por la droga. No, no funciona así, igual es diabético. Entonces, esto requiere que tome conciencia, que si quiere ver a sus hijos crecer, tiene que cuidarse. Si no se cuida, pues es un campanazo. Adelante. Perfecto, Enrique. Esta pregunta es netamente para ti, con nombre y apellidos. Quería preguntar si las arterias, válvulas, se pueden taponar por temas de calcio. La respuesta es parcialmente, las válvulas usualmente es por calcio, pero ese calcio se acumula por varios factores, por factores hemodinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la sangre circula muy rápida en el organismo o muy lenta, o tengo problemas metabólicos de que manejo mal el colesterol, que manejo mal el azúcar, o sea que soy diabético, que soy sedentario, entonces las válvulas se calcifican. Y al calcificarse ya no se abren como se deberían abrir, se vuelve cada vez más rígida, se va cerrando la válvula y acaban, como dijimos al comienzo, en cambio valvular, se va a operar, se va a cambiarla. Las venas, las arterias también pueden calcificarse, pero es una enfermedad diferente, se llama carcinosis de Monckeberg, bueno, una enfermedad diferente, pero también la gente conoce aterosclerosis, o mejor, como tiene muchas placas de colesterol en las arterias, muchas placas, y se va depositando el calcio también. Que ya hay un examen, se llama el angiotac, y se calcula un score de calcio, y uno ve que entre más calcio tengan las arterias, es más grave el problema del colesterol. Pero el manejo es totalmente diferente. Y no es falta de calcio o exceso de calcio el que produzca esto, es una cosa totalmente diferente. Pero las válvulas se pueden calcificar y las arterias también se pueden calcificar. Más grave las arterias. Perdón, las válvulas, porque acaban en cirugía. Yo hago una claridad aquí. Las venas tienen válvulas también, pero no interfiere absolutamente para nada. Las arterias no tienen válvulas. Hablando ya de la parte periférica. Aquí hay otra pregunta, Enrique. Este es para ti exclusivamente. Dice, estimados doctores, pero es para ti. Énfasis en el doctor Melgarejo, compañero de curso de la FAC. El doctor Melgarejo es coronel de la Fuerza Aérea. Perdóneme que lo diga, Enrique, pero es la realidad, entonces hay que hacerlo. Y te escribe un compañero de la FAC. Tengo de curso 45. Tengo un cardiodefibrilador y una válvula de Hakim. Soy adicto a la tecnología. Aparte de otras, llenarían este chat qué precauciones especiales debo tener para sobrevivir y no esperar a definirlas en la autopsia. No, tampoco, bueno, no creo, pero... Bueno, estimado compañero, colega y compañero de arma, el clorofiltrador es un invento que ha sido realmente grandioso, en el sentido que la gente antes se moría de muerte súbita por un problema rítmico. Cuando el corazón está muy alterado y ya está fibrótico, está grueso, ya no es el músculo, sino que está lleno de fibras, de fibras.
Eso altera la parte eléctrica del corazón y genera arritmias que producen muerte súbita. Porque hablamos del deportista que no sabe que tenía un problema incipiente y se presentó la arritmia y hizo muerte súbita. El cardiorrefrigerador evita la muerte súbita. Es una especie de desfibrilador, pero implantable dentro del corazón, una especie de marcapasos. Entonces, cuando el paciente fibrila, automáticamente hace una descarga in situ en el corazón y cardiovierte la arritmia y el paciente sientes un ligero desmayo, un corrientacito ahí y se salvó. También otro adelanto grande de la medicina después de ese que fue el resincronizador. Es un aparato ya mucho más sofisticado que hace que el corazón cuando está en falla se contrae, o mejor, el corazón normalmente tiene la forma de un cono. No tengo el corazón de la mano, lamentablemente, tiene esta forma el corazón. Cuando el corazón tiene un infarto o entra en falla cardíaca, se deforma. Eso lo llamamos remodelamiento. Una palabra más empleada, uno remodela para mejorar, pero aquí cuando se remodela y coge la forma de un balón de rugby. Entonces pierde eficacia mecánica. No es lo mismo que haga esto a que haga esto para contraerse. Entonces, este aparato, en términos sencillos, lo que hace es que lo resincroniza para que vuelva a tomar su forma original. Esto ha salvado muchas vidas. Son aparatos obviamente muy costosos, que no todo el mundo tiene acceso a esto, pero le garantiza a la persona que mejore su calidad de vida y su expectativa de vida también mejore. Entonces, el resincronizador mejora la función ventricular y el cardiorrefrigerador evita la muerte súbita. ¿Y qué más tenías? Me dijiste que hay otra cosa. ¿Qué decía Jorge? La válvula de Hakim, ya la mencionaste. No, que es adicto a la tecnología. Ah, bueno, sí, a la válvula de Hakim. Una válvula para cuando hay hipertensión en el cerebro, de dictocefalorraquídeo. Aquí en un colombiano fue el descubridor y la patentó a nivel mundial. Y esta válvula, que si no se colocaba, la gente acaba haciendo demencia precozmente. Esta válvula también ha sido salvadora para ese síndrome de hipertensión endocraneana, gracias a Hakim. Ok, Enrique. Para ti, si usted se cuida, si mantiene su peso ideal, se hace ejercicio, un estilo de vida saludable, tiene todo controlado, ese aparatico lo va a llevar hasta los 90 años muy seguramente. No, y él mismo, si camina un poquitico también, aparatico y todo, tiene que ayudarse y empujarse que va a llegar muy lejos, absolutamente seguro. Aquí hay otro que quiero leer, es del almirante Arango Bachi. Para todos, dice muchas gracias, doctor Melgarejo, por esta excelente charla. Doctor Jorge soy yo, muchas gracias y recibo un cordial saludo desde Cartagena. El almirante Arango Bachi, muchísimas gracias, almirante, por estar oyéndonos acá a nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a ver más. Disculpas por error, salí de la sesión. Me gustaría, mi pregunta sigue activa. Gracias, la de mi esposa, que tiene un bloqueo de rama derecha y colesterol. Gracias, esa respuesta ya se dio. Tenemos que seguir. Yo creo que puede contactar al doctor Melgarejo en forma interna. Ya le conseguiremos el correo del doctor Melgarejo para que... La respuesta fue larga. Sí, fue bastante larga. El estrés extremo también es causa de infarto. Saludos y felicitaciones. El doctor Gastón Calderón es un colega vascular. Entonces, la pregunta... Pues, colega, estimado colega, mire, realmente se ha especulado mucho que el estrés es malo para la salud. Es una falacia, es una falencia. La vida sin estrés no existe. El simple hecho de ser responsables, de cumplir las cosas, de tratar de hacer las cosas bien hechas, nos debe generar estrés, hacer las cosas bien hechas. Lo que es malo es cómo manejo yo el estrés. O lo que es mejor todavía, o peor, es cómo respondo yo a lo que me estresa. Eso día se llama distrés. Existe el eustrés, que es el que estoy hablando. Es decir, la vida cotidiana es estresante, levantarse a trabajar, qué mamera, coger el tráfico de Bogotá, terrible. Bueno, eso es el estrés cotidiano. Lo malo es cómo reacciono yo a lo que me estresa. Si mañana tengo trabajo, bueno, así que con esta pandemia estamos un poco cambiados, quién sabe hasta cuándo. La normalidad de antes creo que nunca vamos a volver a esa normalidad. Pero si tengo mucho trabajo y digo, pero maldita sea, tengo que hacer 20,000 cosas, el tiempo no me alcanza, me estoy estresando estúpidamente. Yo tengo que organizar mi tiempo y decir primero que todo, gracias a quien sea, que tengo trabajo. ¿Cuánta gente está muriendo de hambre
y no tiene con qué vivir. Yo afortunadamente tengo trabajo, qué alegría. Me voy a levantar a trabajar, a hacer esto con entusiasmo, con ánimo. Y le pongo otro ejemplo más sencillo. Usted va por la calle manejando y se le atraviesa un bucetero, un taxista, y usted frena en seco, usted dice, oiga, tal por cual, fíjese, y el otro dice, la suya, ¿no? Y se bajan, se dan trompadas, cogen la cruceta, se dan crucetazos, rompen vidrios, rompen todo, terrible, ¿de acuerdo? Si al otro día, bueno, en ese momento su corazón está a mil, su tensión está a mil, las catecolaminas están disparadas para ambos, para el bucetero y para usted, pues al otro día le aparece el mismo bucetero, otros piscos de esos, y se le cierra a usted, y usted frena y dice, siga, caballero, siga, doctor, ¿qué pasó? El tipo arranca medio avergonzado, medio apenado, no hubo violencia, no hubo hostilidad, porque lo que genera daño en la parte cardiovascular del estrés es la hostilidad. Si a mí lo que me estresa, si el trabajo me produce hostilidad, eso es la suya, y fosforito, eso es lo que afecta. Entonces el estrés, olvídese, el estrés es necesario en la vida, hace parte de la vida. Lo que es malo es si yo reacciono a lo que me estresa, cómo reacciono, y si reacciono con hostilidad, ahí sí me afecta todo el sistema cardiovascular, la parte neurológica, la parte cognitiva también me la altera, tiene repercusiones terribles. Entonces aprender a vivir en paz, pacíficamente. Bien, Enrique, a nuestros queridos pacientes hay infinidad de preguntas, muchísimas. Vamos a contestar unas 3 o 4 más preguntas de estas aleatoriamente. Yo creo que tenemos los viernes perfectamente, si Enrique no se cansa y si Dios me tiene vivo, para que sigamos cada 15 días contestando preguntas. Bueno, al doctor Melgarejo, o sea que lo tienen ahí completamente seco, pero de cardiología cada 15 y cada 8 ahí tenemos un grupo de médicos, de cirujanos vasculares también, en cuanto a patología vascular, arterial periférico, patología venosa, se contrae todo con nosotros. Nos pueden usar en todo momento. Cada 8 días estamos, y si hay preguntas para el doctor Melgarejo, bueno, aquí nos quedamos hasta las horas que quieran. Hay muchas, pero como les dije, vamos a contestarlas aleatoriamente. Ahí va. Doctor, buena. No, una más corta, Enrique, y vamos a la respuesta. Yo sé que es hartísimo dar respuestas cortas, pero a ver hasta dónde alcanzamos. Doctor Melgarejo, esta es específica para ti. ¿La estenosis aorta es hereditaria? Sí y no. ¿Por qué esa respuesta ambivalente? Hay una forma congénita, que es la válvula aorta, es como la escudo Mercedes-Benz, tiene 3 rayitas, la escudo Mercedes-Benz, porque tiene 3 válvulas. Y hay gente que nace con 2 valvas. Eso puede ser hereditario. Pueda que no pase nada, como pueda que, como están trabajando 2 valvas en vez de 3, se calcifiquen más precozmente y acaben en estenosis también, y puede acabar en cirugía. Pero no es que toda estenosis bivalva, que puede ser hereditaria, acabe en reemplazo de cirugía. Puede que el hijo mío, yo tengo ese problema, el hijo mío también nació con ese problema, pero puede que él tomara otra cosa distinta a la válvula. Ok. Otra pregunta, Enrique, y yo creo desafortunadamente que es la última por nuestra falta de tiempo y porque en el área donde estamos nosotros estamos con toque de queda. Tenemos que parar un poquitico porque estamos un grupo relativamente grande, reunidos manejando todo esto que parece tan sencillo, prender un teléfono y comunicarnos, pero no es así. Va esta. Doctores, buenas tardes. Me diagnosticaron con hipertensión. Estoy medicada y además en el electrocardiograma salió insuficiencia mitral y el lado izquierdo del corazón un poco grande. Estas 2 últimas, ¿qué consecuencias tienen en el futuro? Desconozco la edad de la paciente, pero si ya pasó la menopausia, tiene más de 50 años, lo que está indicando esto es que su hipertensión probablemente fue mal manejada, porque también hay que decirlo. Hay pacientes que están tomando medicación para hipertensión, pero mal tratadas, mal manejadas. No toman el medicamento específico para cada caso individual. Hoy día estamos hablando de medicina de precisión. ¿Qué es eso? Es para cada paciente darle su terapia adecuada. Hay muchas causas de hipertensión, ya hablamos algo de eso. Si yo a un paciente diabético, por ejemplo, obeso, que tenga barriga, que tenga problema de colesterol, le doy para la tensión un diurético tiacídico, que es una de las drogas que se dan para hipertensión, le bajo la tensión,
pero estoy destapando la diabetes, estoy empeorando la diabetes. Entonces, repito, hay gente que puede estar tomando droga para la atención y puede estar controlada la atención, pero ese medicamento tiene efectos secundarios que sí lo puede estar afectando. Y eso hay que decirlo, y es una verdad triste decirla, pero como estamos aquí diciendo la verdad, y no tengo, ya estoy fuera del bien y del mal, y no tengo que me echen un puesto porque ya trabajo independiente. Los sistemas de salud, que se volvieron un negocio, ¿qué hacen? Dan al paciente el medicamento más barato que haya. Y para todo el mundo, y ustedes son testigos, ustedes van a la EPS y ¿qué les mandan? Captopril, Enalapril, Losartán, para todos la misma droga, o les dan un ibuprofeno para cualquier dolor. No. Si yo tengo un paciente hipertenso que tenga compromiso de la función renal, tengo que darle un grupo terapéutico, una clase de drogas distintas al diurético o el captopril o enalapril que da la EPS a todo el mundo. Entonces, en conclusión, si tiene el corazón ya crecido y tiene insuficiencia mitral, se creció el corazón, se dilató la válvula, pues quedó un poco dilatada, no cierra bien, me hace pensar, no sé qué edad tenga, pero si es una persona ya de por encima de 50 años, que su hipertensión está con una medicación que no es la adecuada para usted. Bien, Enrique. Aquí viene una pregunta de la doctora Patricia Barrientos. Doctora, la saludo con muchísimo cariño y yo creo que el doctor Melgarejo ya la va a saludar también. Dice, gracias por tan excelente conversatorio, doctor Ulloa, doctor Melgarejo. Doctor Melgarejo, la pregunta es para usted. ¿Nos puede recordar los elementos básicos, creo, en prevención de los factores de riesgo, a los factores de riesgo, elementos? ¿Tú crees que esta respuesta es corta, Enrique, o es larga para invitar a la doctora Patricia el otro viernes? ¿Tú qué crees? Yo la doy corta. Bueno, Patricia, ella manejó todos los pilotos del país, trabajó en náutica civil y trabajó con mucho paciente, o mejor, con mucha persona en donde un piloto que tenga un infarto o un problema cardíaco pierde su licencia. Un abogado, un ingeniero, un médico puede ser enfermo de corazón y puede seguir trabajando, un piloto no. Patricia es experta en eso, que trabajó en eso y es médica también. Pero simplemente es lo que hablamos al comienzo, de hacer políticas de Estado de promoción y prevención, educar a la población, educarle a la gente cómo es una dieta saludable, cómo hacer ejercicio, no fumar, que tenga sus factores todos controlados, porque ojo con esto, si yo soy diabético, yo soy hipertenso, y mi endocrinólogo me maneja la diabetes y me la tiene regia divinamente, la glicemia perfecta, pero la tensión sigue alta, estoy perdiendo el tiempo. Entonces es promoción y prevención, es desde la infancia y decíamos, desde que la mamá esté gestando ese hijo, tenga una vida, se mamá fumadora, le van a hacer un niño de bajo peso al nacer, que ya es un riesgo cardiovascular, que tiene menos proteínas, tiene menos, un corazón más pequeño, menos riñón para trabajar, en fin. Entonces, esto es promoción y prevención. Políticas de Estado que lamentablemente aquí en Colombia no las tenemos. Enrique, muchísimas gracias. Yo quiero pedirte un favor. ¿Quieres decirnos duro 2 veces tu correo, por favor? Nosotros lo tenemos, pero no lo podemos enviar a todo el mundo. Entonces, si no lo quieres decir en este momento, hay muchas preguntas que son muy dirigidas a ti. No sé si tengas inconveniente en contestarlas tú a tus pacientes o a dónde te pueden buscar, cómo te pueden encontrar, además de los viernes cada 15 días acá. Bueno, las preguntas que quieran me las pueden enviar. Yo las filtro, lógicamente, las que valgan la pena o sean realmente importantes, con mucho gusto las contesto. Mi correo es muy fácil, enrique.melgarejo@gmail.com. Estoy a su disposición. Muchas gracias, Enrique. Un segundito. Yo quiero agradecer a los colegas que estaban, a Raúl Panizo, que lo vi esta noche, nos contestó, a Magdiel, que yo no sé qué le pasó, se fue detrás de algún tequila, te fuiste, Magdiel está en México. Soy Jorge, interesante. Cuando te llamé, te callaste, te fuiste detrás del tequila, esa me la haces siempre. Sí, te la debo ese tequila, Jorge. Pero me están llamando y atendiendo otras llamadas, pero aquí estoy presente. Jorge, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor que me interesa, a ver si que nos puede contestar algo. Le quiero preguntar que nos haga un pequeño comentario del síndrome del corazón roto. Es decir, no un síndrome de Takotsubo, sino la tristeza, que puede ser
con bajo gasto, un poco sufriendo ese corazón de las emociones, si nos recomienda esperarnos la cirugía, esperarnos la escleroterapia, ¿qué recomienda? Del ¿Estás con famoso... el corazón roto, Magdiel, o qué? No, yo no, pero Eh, acabo de yo- tener una paciente que sí está roto el corazón, pero anda con una úlcera varicosa, perdió al esposo. ¿Qué me recomienda el doctor? ¿Que si recomienda hacerle un ecocardiograma o no? Sí, Takotsubo es una enfermedad relativamente nueva. Sí, Que me acuerdo mucho cuando hace unos 8 o 10 años me llamaron de una emisora, hacemos una pregunta, ¿qué opina usted con el corazón roto? Yo, el corazón roto no se rompe, es decir, un balazo, una cuchillada, bueno, eso fue un guerrillero que me hizo una puñalada a alguien, decir, bueno, no, fue que ese número lo acuñaron después por un síndrome que ya se conocía tiempo atrás, descrito en Japón. Takotsubo es una especie de copa donde ellos toman el el ¿cómo se pulpo, llama? el pulpo para pescar, Bueno, ¿Saque? el saque. el saque, correcto. Entonces, el corazón cuando está sometido a un estrés agudo, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, como pasó en México, por ejemplo, esta señora que quedó Viuda reciente. entonces hay una carga brutal de catecolaminas que intoxican al corazón. Las catecolaminas, repito, son las hormonas del estrés. Cuando uno está con la piedra afuera, cuando está angustiado, que explota, con el fosforito, sus catecolaminas están haciendo que son las hormonas del estrés, que el corazón trabaje a 1000, va con una frecuencia cardíaca aumentada, la tensión está altísima, y ese corazón sufre otros cambios hemodinámicos también en cuanto al funcionamiento del corazón, que se deforma y simula mucho un infarto de miocardio. Se hace un ecocardiograma en ese momento, un infarto grandísimo, se va a morir, un infarto Sí, gigantesco. Al cuarto día, ¿no? Desapareció. está bien. Por eso que es reversible. Y Sí. es debido a una carga emocional fuerte, mmm, parecido algo a la COVID-19, que es una tormenta de citoquinas, de sustancias inflamatorias, que afectan toda la vasculatura, de eso hablaremos otro día. Es decir, el COVID, algo pequeño, pero antes no es lo que se esperaba, y dijeron los chinos al comienzo que era una neumonía fuerte, o una gripita fuerte, como estos presidentes genios decían al comienzo. El Takotsubo es una carga brutal de catecolaminas. Y volviendo otra vez a la pandemia que se me ha quedado allá en el aire, exceso de catecolaminas que produce ese virus, que es un virus totalmente atípico. Es el único virus que contagia antes de que uno tenga síntomas. Es un virus que mata más a la gente adulta, a la que está inmunosuprimida, a los que tienen SIDA, a los que tienen cáncer, a los niños los respeta. Fue un virus muy bien craneado, fue un virus bien seleccionado para matar a la gente que tiene alto costo, que dan las compañías y comprar acciones baratas. Es una discusión que nunca sabremos qué pasó. Si fue un accidente que el virus se salió al laboratorio o si fue una guerra biológica, eso jamás lo sabremos. Pero es un virus muy especial porque no produce la neumonía. Sí, finalmente la produce. Pero yo se cuento a ustedes que cuando un paciente con COVID o con SARS-2 lo intuban, ya de 10 intubados se salvan 2 nomás. Un pulmón que está inflamado. Y esto viene a colación, ¿por qué? Porque lo que produce la pandemia del COVID-19 es una enfermedad, una endotelitis. Ese endotelio que demostraba el doctor Ulloa, se inflama ese endotelio y empieza a producir cantidades brutales de citoquinas que son parecidas a catecolaminas, pero de una manera diferente, actúan en la parte inflamatoria, en la parte inmunológica, y la respuesta es sistémica, no simplemente la neumonía. El Takotsubo es algo parecido. Muchas catecolaminas que alteran la función del corazón, simulan un infarto, pero el pronóstico es bueno, es reversible, salvo que la persona tenga factores de riesgo previos, que ya tenga una cardiopatía previa, una enfermedad del corazón previa, entonces ya el corazón no va a quedar como era antes. Hay que esperar un poquito para proceder a cirugía. Cirugía no. ¿Para cirugía de varices? Sí, No, chica, por ningún motivo. sí, no, voy a esperar. Si tengo que hacer un ecocardiograma, cuando ya tenga su fracción de eyección normalizada, cuando el corazón ya ha recuperado casi su forma normal, si no tenía enfermedad cardíaca previa, y los beta bloqueadores, pues ya se puede operar, pero en este momento, en fin, el problema no. Bueno, muchas gracias por el comentario. No, pero mucho gusto, me faltaba. Magdelito, ahora sí váyase por el tequila. Yo quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron hasta esta Voy hora. por una botella, Jorge.
hágame el favor y me mandas uno a mí acá, ¿ok? Con todo gusto. Un abrazo, Magdiel. Un abrazo. Enrique, muchísimas gracias. Estamos en 15 días, confiando en Dios. Ya mandaste tu correo, espero que no te inunden de correos. Yo quiero, las personas que entraron tarde, les tenía una sorpresa que la voy a dejar para este momento. Hoy es viernes, está empezando la noche, no para nosotros, aquí estamos en toque de queda, ya nos vamos a retirar, pero sí quiero que vuelvan a oír al doctor Melgarejo. Pero de todas maneras para ir hablando. Al principio lo di como sorpresa, ya no. Quiero que sepan ustedes que además de todo su excelente currículum que tiene el doctor Enrique Melgarejo, que es brillante, brillante en todo sentido, quiero que miren uno de los hobbies, pues más que hobby. Les deseo una feliz noche a todos, un cordial saludo, un abrazo fuerte para ti, Enrique, y nos vemos en 15 días, Enrique. Con la Que mayor nos de los falta mucha tela por cortar, ¿ok? Nos quedamos A en la todos, primera gracias. parte. Bueno, muchas gracias. Los vamos, gracias Enrique, los voy a dejar un momentico con un poquitico de música que yo también la quiero volver a oír. Muchísimas gracias. Además de que Hello. doctor, Bueno, el sonido no está bueno. Enrique, bueno, excelente, para que tú te despidas de tus fans, de tu auditorio. Y bueno, el sonido no fue el mejor, el video tampoco, pero bueno, por sorpresa, muchas gracias, Jorge. Habíamos No. pensado hoy evacuar factores de riesgo, nos quedamos apenas en los 4 primeros, nos faltan todos los modificables. Tenemos mucho tiempo con ustedes y repito, este programa ha sido diseñado gracias a la idea del doctor Jorge Ulloa, únicamente para ustedes, para los pacientes y los médicos que quieran acompañarnos, pero aquí queremos que ustedes aprendan a saber cuáles son los factores de riesgo, qué producen y qué hacer, qué no hacer y cuándo consultar y cómo tomar conciencia del autocuidado. Porque repito para finalizar, si ustedes no se cuidan, ¿quién los va a cuidar? Esa es la ignorancia que mata. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Gracias, Enrique. Buenas noches a todos, muy amables. Buenas noches, Jorge. Gracias, Magdelito. Guárdame el tequila, por favor. Con todo gusto. Raúl, buenas noches. A Julito Naranjo, buenas noches, que veo hasta ahora que estabas ahí. Para la próxima ya estaremos todos en 8 días. Un cordial abrazo. Sí, profesor, aquí oyéndolo y metido en la discusión. Gracias, Julito.